Buenos días con todos, siendo hoy un día martes 25 de agosto del año 2020. Damos inicio a la semana correspondiente 15, clase número 29 de la asignatura de controladores lógicos programables, de PLC. De acuerdo al contenido programático, hemos considerado compartir esta información que es bastante interesante, de mucha aplicación, de muchísima utilidad, como son los controladores lógicos programables de la familia Allen-Bradley. ¿Sí? No es un detalle de una marca, nadie nos está auspiciando ni nada de ese tipo de temas, sino que dentro de la aplicabilidad de los diferentes controladores y también por la facilidad, valga la redundancia, de que existe o se dispone en la universidad, se ha venido compartiendo este tipo de información. ¿Sí? Son controladores que su utilidad vienen desde la gama baja, la gama media y sobre todo en la gama alta. Es una herramienta muy fuerte, muy potente. Sí, vamos a intentar exclusivamente a dar prioridad, ya que si ustedes se dan cuenta, como semanas útiles, sí, necesariamente vamos a hacer la semana 15 y la semana 16, que de acuerdo a la planificación, básicamente estaríamos nosotros terminando, tendríamos 3, 4 clases, ¿sí? Útiles necesariamente para poder compartir información. Y estas 4 clases les vamos a dar prioridad al uso de este tipo de herramientas y evidentemente a su aplicabilidad, tanto en la parte de comunicación, en la parte física, bueno, básicamente la disposición, vamos a hacer el detalle de todo lo que es la capa física, de la capa OSI industrial referido a Allen Bradley, como son todos los dispositivos que se muestran aquí en la grafiquita esta. Vamos a hacer un pequeño desglose de cada uno de ellos. Veremos la configuración en temas de comunicación, perdón, en temas de programación, así como también, como no tenemos la disponibilidad los equipos físicos, utilizaremos herramientas que nos van a servir, como son los simuladores. Sí, pues vamos a ver el detalle de los dos simuladores que nos van a servir de utilidad. De igual manera, utilizaremos la capa de aplicación. Intentaremos utilizar la herramienta que básicamente es muy familiar dentro de este grupo, como es el Factory Talk. Veremos la posibilidad de que nos podamos enlazar también con la herramienta que nos ha servido de muchísima utilidad, como es el Factorio. Sí, yo les comento de antemano, esta herramienta ha sido de mucha utilidad en diferentes asignaturas. Continuamente estamos realizando reuniones del área de, del conocimiento, como es esto en la parte de automática y robótica, en la parte de control y automática. Entonces nos ha servido y hay muchos compañeros que le han dado también, han servido este de recurso como para poder realizar la virtualización de las plantas. Sí, nos ayuda mucho esa aplicación, esa implementación. Entonces nosotros también intentaremos ver si nos podemos enlazar utilizando esta herramienta. O en su defecto, utilizaremos la parte de simulación creando nuestras propias plantas o intentando enlazarnos con otro tipo de herramientas. Bueno, sí. Entonces el día de hoy es hacer una parte introductoria de lo que son los diferentes elementos, como se muestran aquí el detalle. Aquí podemos ver básicamente de manera cronológica cómo se han ido mejorando, cómo se han ido visualizando los diferentes PLCs. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de la familia pequeñita, ¿no? Sí, tratemos de ver, bueno, veamos el desglose aquí y luego les vamos viendo cómo se les puede considerar como compactos y como modulares. Los PLCs, por ejemplo, y hasta ahora se implementa mucho lo que se les conoce como los de la familia 5, ¿no? Los famosos PLCs de la familia 5. Este tipo de controladores netamente son de características modulares. ¿Qué significa modulares? Aquí lo podemos observar en el SLC 500, ¿sí? Son modulitos, ¿no? Que si nosotros le vamos viendo, son como tarjetas ubicadas, ¿sí? Son tarjetas ubicadas en un chasis, similar a lo que es una computadora, llamemos así, de escritorio, ¿no? Cada una de las tarjetitas, los módulos o los periféricos de entradas y salidas tienen un slot, en donde que se van acoplando cada una de sus aplicaciones. ¿Sí? Siempre utilizando desde el lado izquierdo, como hemos venido hablando y familiarizándonos, como es el tema de los S7500 en la familia de los Siemens. Siempre los elementos que se encuentran en el lado, le vamos a tomar como referente C500, ¿ya? Los elementos que se encuentran en el lado izquierdo son las fuentes de alimentación. Ese no se le considera como un slot, ¿sí?
Todo el equipo se va a montar en un rack, slots, chasis. Bueno, todo este elemento que le sostiene a todo este equipo básicamente es un chasis. Cada uno de los espacios donde se van a montar se les considera como slots o ranuras. En el slot 0 no tiene slot o ranura la fuente. ¿Sí? El primer elemento, la primera tarjeta que normalmente se implementa en un tipo de controlador de cualquier tipo de familia, de cualquier tipo de marca o de distribuidor, se le implementa es la CPU. Entonces, aquí hay una característica bastante interesante, que de los PLCs modulares, el que tiene la llavecita, miren, justo aquí hay una llavecita que tiene tres posiciones. ¿Cuáles son esas tres posiciones? Son Run, Program y Remoto. ¿Sí? Normalmente se le pone o se le deja o se le ubica en la condición de remoto. Pero por seguridad, ¿sí? Esa llavecita, ¿sí? Nosotros le dejamos en condición remota y podemos controlarle bien sea como su nombre lo indica, ¿no es cierto? En el mismo controlador o de manera a distancia, ¿sí? Entonces, es una llave netamente física, ¿no? No es lógica, es una llave física. Aquí está contenido el procesador. ¿Qué otro tipo de señal normalmente tiene aquí? Tiene tarjetas de comunicación. Cuando se le abre, esta es como una tapita, ¿no? Sí, es como una compuertita que tiene unos gonces. Entonces se le abre la tapita y ahí están los puertos de comunicación. Dependiendo del tipo de controlador, existen puertos de comunicación Ethernet, puertos de comunicación. La mayoría de la familia, se puede decir actualizada, tienen puertos seriales y de comunicación Ethernet. ¿Sí? De puerto de comunicación Ethernet. Cada uno de los slots, cada una de las tarjetitas que se van a seguir poniendo va a ser de acuerdo a la necesidad. Primero, en el slot 0 se le pone la CPU, en el slot 1, indiferente. Puede ser entradas análogas, salidas análogas, entradas de RTDs, entradas de sensores, entradas de termocuplas, salidas a pickups, medidores de caudal, etc. Una infinidad de tarjetas como ya vamos a ver. Sí, vamos a ver el detalle de las tarjetas que normalmente se les carga o se les conecta o se les implementa, sobre todo a los 500, ¿sí? Y a los compact que le vemos aquí y a los control, que también, si nosotros le vemos, tienen una característica, una similitud bastante parecida. Estos tipos de controladores se les conoce de características modulares, ¿sí? Son de media y alta gama. ¿Cuáles se podrían considerar como los de media gama? Los SLC500. No hay una distribución, llamémoslo así, estratégica, como que los señores de Allen Bradley hayan hecho esa distribución. Pero nosotros, por las características de la generación, llamémoslo así, e incluso por la utilización de software mismo, le hemos considerado, por ejemplo, los de gama baja, todos los micrologic, hay desde los 1100, como le vemos aquí, hay también los 1000, hay los 1400, hay los 1500, y luego de estos se saltan a los SLC, de la familia SLC. Ahí están los gama media, los de gama media también se consideran media y alta, que son los compact, y exclusivamente los de alta gama, que son los control logics. Este PLC que le hemos dejado aquí, para poder generar un poquito más de detalle, vamos a ver si le hacemos un zoom un poquito más especial. Ahí le vamos a ver este famoso PLC5. Este PLC5 se puede decir es el Control Logic, ¿no? El que se encuentra aquí abajito, el Control Logic. Se puede decir es una versión mejorada de lo que fue en sus tiempos mozos el famoso PLC5. ¿Sí? La característica fundamental de este es muy similar a lo que hoy en la actualidad hace el control, con la característica exclusiva de que, por ejemplo, su robustez, su tamaño, ¿sí? Es mucho más robusto, es netamente metálico. Todo su chasis, toda la estructura, todo el case que lo conforman es metálico, a excepción, evidentemente, los case que forman parte, ¿no es cierto? La estructura, los envolventes de cada una de las tarjetas, ¿sí? Que son plásticas, pero todo en realidad, toda su estructura, toda la forma, el case en realidad de todos los elementos, ¿sí? Que forma parte de su chasis, es netamente metálico. Otro aspecto importante, por ejemplo, estos netamente los PLC5 funcionaban en comunicación serial 485 y había una comunicación dedicada que se le llama el DH Plus 485 o llamado también Data Highway Plus, ¿sí? DH 485. Sí, es un tipo de protocolo que se maneja normalmente para controladores de esta serie, de lo que son los PLCs. Sí, nosotros, ese tipo de, llamemos así, de protocolo de comunicación serial industrial, ¿sí? En capa física o, sí, en capa física 485 se utiliza como el DH.
muy empleado en este tipo de controladores. Hoy se lo emplea ese tipo de control DH exclusivamente para los SLC, los micro. Las familias de los micro, desde los 1100, 1500, hay los 1000 también, y los 1400, 1500. Aquí nos hace falta otro tipo de controlador que se podría decir es el bebé de todos estos, ¿no? Sí, que tiene de igual manera una real importancia, como se le conoce como los micro 850. ¿Sí? Entonces, esos también son unos de la familia, no le han incluido en este grupito, ¿sí? Porque esto está en una serie que maneja con un tipo de software abierto, ¿sí? Este tipo de controlador, el PLC, ¿sí? Eh, sobre todo en empresas industriales, ¿no es cierto? De alta, ¿qué sería? De altas bondades, como son, por ejemplo, industrias, por ejemplo, metalúrgicas, siderúrgicas, petroleras, ¿sí? Utilizaron en los años 85, 90, hasta el año 95. Luego comenzaron a migrar a todos los que son los SLC y los control. De tal forma que este tipo de controladores no es que dejaron de ser utilizados, sino que como que se migró la tecnología, porque estos no tenían tarjeta de comunicación exclusivamente en la parte de ternario industrial, lo que sucede hoy en la actualidad con los famosos control. ¿Sí? Entonces, otra de las características especiales era de que para poder configurar, ¿sí? Los PLC, sobre todo los de familia 5, cada una de las tarjetas había que configurar de manera física. Es decir, si yo monto una tarjeta y para que me reconozca, sí, no es como los actuales, ¿no? Los Control, los Compact, los SLC, sobre todo los Compact y los Control, me leen automáticamente las tarjetas. Yo me pongo directamente en línea con el controlador y ese controlador me detalla todo lo que tiene el chasis. Ahí me indica, me dice, usted tiene un chasis de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 slots, 4 slots, 11 slots, 13 slots, 17 slots, etcétera. Eso me indica directamente con plug and play, ¿no es cierto? Por defecto, los chasis, el número de ranuras que tiene y las tarjetas electrónicas conectadas. No sucedía con los 5, que tendríamos que hacer la configuración, ¿sí? Manejando o configurando unos deep switch en cada slot de las tarjetas. ¿Sí? Eso fue generando hasta cierto punto un poco de incomodidad en cada tema de mantenimiento. Otra de las características que este tipo de elementos, por ejemplo, salió básicamente de uso y se montaron, como vuelvo y repito, los de la nueva generación. En el laboratorio de PLCs, ¿sí? La empresa IPF Repsol, en el año, estaremos hablando hace unos 5 años, unos 6 años aproximadamente, donó a la universidad este tipo de PLCs. Por lo tanto, en la universidad existen dos tipos de PLCs, ¿sí? Dos tipos de la familia 5. Básicamente hemos hecho un proyecto de graduación, ¿sí? Se hizo la automatización de un grupo electrógeno donde que se empleó este tipo de controlador para darle utilidad. Lamentablemente de los dos controladores, básicamente el uno tenía bastantes problemas con los slots. Sí, ya nos donaron, imagínense si es una donación, evidente con todo el respeto que se merece, ¿no? Algo debe haber habido para que digan si está funcionando por completo, desde luego, ¿no? Pero hubo algunos inconvenientes que tuvimos que sustituir y dejarle básicamente útil, ¿no? Y hábil a un solo de estos controladores. Sí, nos comunicamos por serial. Bueno, perfecto. Esto en cuanto se refiere a este tipo de controlador. El SLC 500, como ya le hemos venido comentando, sí, esto es un tipo de controlador modular. Siempre, este tiene la característica que el slot 1, perdón, el slot 0 siempre se le define para la primera, la CPU, sí, la CPU. Lo mismo sucede para el compact. Este compact también tiene esa misma característica, que en la ranura principal, perdón, en la ranura 0, en la ranura 0 viene ubicado exclusivamente todo lo que es tema de comunicación. Es decir, viene aquí ubicado, por ejemplo, tarjetas para comunicación serial, que puede ser para 485, puede ser para comunicación Modbus o también para Ethernet industrial. ¿Sí? El SLC, el compact, obligado, siempre en la ranura 0, van puestos las CPUs. ¿De acuerdo? En cambio, en el control, ¿sí? Nosotros le vemos, este es nuestro famoso control. De igual manera, la universidad tiene la ventaja de que se adquirió dos SL, bueno, tendremos así, dos PLCs, perdón, dos PLCs de la familia 5, dos 500, dos compact, dos control.
Hay uno que el semestre anterior básicamente se comenzó a manipular, este 1400, que algo sucedió y el ingeniero Washington Freire nos facilitó. No sé cómo fue el trámite, pero bueno, tenemos este tipo de controlador. Tenemos unos 2100 y me parece que hay 2000, ¿de acuerdo? Y en el laboratorio al que nosotros nos dedicamos tenemos un 850. Este 1500 no tenemos, pero en realidad el resto de las familias sí poseemos. Por eso nosotros podemos hablar, se podría decir con criterio, de que, por ejemplo, este tipo de controlador ya es probado. Es el único tipo de los controladores de este tipo de familia que se puede dar el lujo de poner la tarjeta de comunicación o la CPU, llamemos así, la CPU en cualquier slot. No necesariamente va a estar en el slot cero. Puede estar en el uno, 2, 3, 4, 5. Si alguien me pregunta, ¿es ventajoso? ¿Es desventajoso? Bueno, en realidad se podría decir es como una facultad, una facilidad que tiene este tipo de controlador. A que tenga ventaja o desventaja, hasta cierto punto yo creo que más bien genera una especie de confusión. ¿Por qué? Porque si estamos manejando un tipo de controlador, lo lógico o lo reglamentario o lo que normalmente sucede es que el primer elemento se encuentre ubicado la CPU. Entonces yo lo ubico, la CPU, ese es el elemento principal, el que está en el slot 0, pero no necesariamente con los control. Una de las grandes fortalezas de los PLCs modulares es que estos, ¿por qué se destacan? ¿Por qué tienen una aplicabilidad con mayor interés en la parte que sería bastante densa y compleja de empresas que tienen un gran número de entradas y salidas? No solo, por ejemplo, tienen controles distribuidos, no en la misma empresa. Están montados en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, como vuelvo y repito, por ejemplo, uno de los ejemplos mucho más claros y concisos es en el área petrolera, en donde que ustedes saben que para poder obtener crudo, sí, existe una zona de procesamiento, una zona de explotación, una zona de mezcla y una zona de transporte. Cada una de estas que estamos hablando son áreas grandes de petróleo. Ah, y tenemos la última etapa que es la zona de refinación. Entonces, en todas estas etapas, sí, la gran ventaja es utilizar los tipos de controladores. Pero estamos hablando solo de procesos grandes y distribuidos. Y los localizados o los centralizados, llamémoslo así, utilizan cada uno de estos controlcitos, ¿no? Evidentemente, toda nuestra familia que hemos visto, de la familia Siemens, ¿sí? Los Telemecanic, la familia, todo lo que son la familia, los Schneider, entonces todo lo que son Tuido, son muy, muy, muy empleados, ¿sí? En esta área exclusivamente están montados, de lo que nos hemos hecho mucha referencia, son este tipo de controladores, los famosos Control Logic. Es por eso que le vamos a revisar, si no alcanzamos a hacer un programa grande, al menos tener el conocimiento de cómo se programa, cómo se ubican los dispositivos, cuál es el software para utilizar todos los PLCs que tenemos aquí, ¿sí? Y cómo es lo que se programa y se los localiza. ¿De acuerdo? Aquí tenemos estos pequeñitos, como su nombre lo indica, los MicroLogic, bastante similar a las bondades que nos presenta los S7200, los S7200. Pero estos, evidentemente, hoy ya tienen los puertos de comunicación. Aquí simplemente le podemos observar como que se comunicara solo por 485, ¿no? En la parte lateral, se podría decir, viéndole al PLC como se muestra así de frente, por la parte inferior está el puerto de comunicación Ethernet. ¿De acuerdo? Ingeniero, Muy buenos bien. días. Mil Sí, disculpas con interrumpir su clase, ingeniero, muy buenos días, sino que quería aclarar una preguntita aquí exactamente de los micrologics. Lo que pasa, ingeniero, es que una vez estábamos en una pasantía y quería saber más o menos cómo, o sea, cómo sería de tratarle al PLC. Por ejemplo, nos dan un tablero de control y en el tablero se encuentra un PLC Allen Bradley de características Micrologics 1200 y nos dice que le revisemos cómo está configurado. ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Si gusta, le puedo mostrar la fotito, porque sí tengo la fotito para que usted le vea, por favor. a ver, compartamos, ¿ya? Ahí, listo. Ayúdenme compartiendo. Ya, Inge, no sé si se puede observar. Aún no todavía. Ahí sí, ya. Correcto. Ya, muy bien. Ya. Ese fue el PLC que nos pidieron que le veamos cómo está funcionando Ya. y qué características tiene para volverle a dar funcionalidad. Y eso quería saber, o sea, cómo tratarle, qué sería lo primero que debería hacer cuando ya, por ejemplo, nos den este tipo de casos.
Ya, por ejemplo, bueno, les comento que nosotros estamos en un trabajo bastante similar a lo que a ustedes le han encomendado, pero con un 300, con uno de la familia Siemens. Bueno, en primer lugar, tenemos que ver si es que está en línea, si está corriendo el controlador, si no está corriendo. Si está corriendo, ahí tendríamos que trabajarle básicamente en online, ¿no es cierto? Intentando mantener el proceso. Si está fuera de línea, ahí es mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, entendiendo estos dos tipos de principios, podemos entrarle a trabajar a este tipo de controlador. Y evidentemente saber qué le queremos hacer. Si está funcionando, queremos cambiar el programa, cambiar alguna variable, algún tag, incrementar un tiempo, un conteo, etcétera. Si en la otra etapa, por ejemplo, de pronto puede ser que, como le vemos aquí, justo en la partecita derecha, está un módulo de ampliación, ¿no? Este módulo de pronto queremos es incrementar sus módulos de ampliación, queremos aumentar las entradas, aumentar las salidas, si queremos poner un análogo, queremos poner una RTDs, termocuplas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto tendríamos que nosotros definir. Si es que no está funcionando, evidentemente tendríamos que nosotros ver el sistema de protección, si está de pronto hubo algún inconveniente, si salvado los temas iniciales, llamemos así, como dirían los médicos, haciendo el anamnesis, ¿no es cierto? Generando un histórico inicial. De este vemos de qué adolece y si no existe ningún inconveniente, lo que procederíamos es a conectarle. Sí, observamos si es que se va a provocar daños con algunas entradas, si es que pronto se va a generar algunas salidas, actuaciones. Eso hay que ver si de pronto nos va a generar ese tipo de complicación. Porque normalmente yo le enciendo un controlador, sí, puede, no sabemos, ¿no? No sabemos qué es lo que está actuando. Estarán actuando, estarán activas algunas salidas. Con respecto a las entradas, no nos preocuparemos mucho porque en realidad simplemente lo que está generando es una visión, ¿no es cierto? Está generando lo que normalmente hace un PLC de manera inicial, está generando, por ejemplo, una imagen de todo lo que son las entradas. Más bien yo me preocuparía por las salidas, ¿no? Sí, que normalmente en las salidas lo que se debería acostumbrar a poner en las salidas son relés, ¿no es cierto? Pueden ser optoacopladores. Tenemos un ratito que alguien está por ahí molestando y es el señor Vázquez. Por favor, denos dando el micrófono, señor Álvaro Vázquez. Parece que no nos escucha. Bueno, ya, obligamos a que se cierre. Señor Vázquez, alguien está ahí con bulla. Sí, le pueden comunicar indicando de que por favor denos, que nos dé cerrando. Ya, creo que nos escuchan. Ya, perfecto. Entonces, nosotros debemos cuidar en la salida, sobre todo en la salida si de pronto está actuando, ¿no? Lo que normalmente se debe hacer es buscar en las salidas, que en su mayoría, cuando existe un tablerito de control, en las salidas siempre va a un tablero de aislamiento. Pueden ser optoacopladores, pueden ser transistores o relés electromecánicos, micro relés. Sí. Entonces vemos esa salida de aislamiento y ahí sí le podemos energizar. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Aquí, si nosotros le vemos, si es que es este un 1200, este por lo general se conecta con un DB9. Entonces aquí en la partecita, en la parte intermedia, ahí nosotros podemos observar que existe un puerto de comunicación serial. ¿Sí? Si tenemos ese puerto de comunicación, hablemos, estos PLCs, ¿sí? No venían con puertos de comunicación Ethernet. Entonces, al no tener un puerto de comunicación Ethernet, ya de entrada deberíamos habernos conseguido un cablecito para ponerle en comunicación de lo que es el convertidor, ¿no es cierto? De lo que tenemos, 232 a USB. Y con el puerto USB ya nos podemos subir a la computadora, ¿sí? Y verla en línea, ¿sí? Es mucho más fácil ubicarnos con 232, ¿sí? Y evidentemente tiene sus grandes facilidades de entenderle en Ethernet, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en serial, nos podemos comunicarnos sin ningún problema. Pero ¿cuál es la particularidad en serial? Que en primer lugar, el cable tiene que ser alembrable, ¿sí? Entonces, si ya tenemos todos esos recursos, le podemos leer qué es lo que está haciendo. Vuelvo y repito, si tenemos por serial, no tenemos codificación, ni IPs, ni nada. Directamente le leemos. Ya les voy a indicar cómo leernos en serial. ¿Sí? Y si tenemos en Ethernet, ahí utilizamos una herramienta que se llama el boot, ¿no es cierto? Boot de HCP. Entonces, con esa herramienta podemos nosotros direccionar y darle un IP. Si el PLC está solito, yo le puedo cambiar el IP sin ningún problema.
Si el PLC pertenece a una red, ahí sí debo tener cuidado en qué subred está ubicado. Si ya nos permite conectar, ya estamos al otro lado. Ahí sí ya podemos leerle en línea, subir el programa que se encuentre en su interior. Caso contrario, la mayoría de las empresas que conectan y realizan este tipo de actividad, ¿qué es lo que pasa? Le mandan encriptado el programa. ¿Sí? Encriptado el programa, ahí sí ya nos encontramos frente a un pequeño inconveniente que no sabemos cómo ingresar. ¿Sí? Pero ya saben, la gente que se dedica a este tema, sí, desarrolla, hace generación de claves, ¿no es cierto? Esos generator key, para que le podamos de alguna manera romper ese tipo de clave. ¿Sí? Entonces, hay algunas maneras de poder ingresar a este tipo de controlador. Como es un micro, necesitamos primero ubicarnos con el ERSLinks. ¿Sí? Ya les vamos a indicar justo esta partecita para podernos poner en línea. Y evidentemente para poder programar es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a programar los micros de las familias micros utilizando el RSLogix. ¿Sí? Entonces, el RSLogix 500. ¿Sí? Entonces, así más o menos nosotros le enfrentaríamos a este controlador. ¿De Le acuerdo? agradezco mucho, Sí. ingeniero. No, Sí, tiene que, justo le muy vamos a genial, ver el día gracias. de hoy eso mismo. Hecho. Muy amable. Muchas gracias. Ya le vamos a comentar un poquito más de ese detalle, ¿ya? Perfecto. Entonces, regresamos acá, ¿ya? Entonces, sí le vieron ese controlador que nos comentaba. Es uno básicamente real, ¿no? Que son de la familia dentro de las familias de los micro, ¿sí? Entonces, no esperemos de que siempre en una industria nos encontremos con los SLC, ¿no? ¿Sí? Es más, la mayoría de las industrias están utilizando los micro y los SLC. A no ser de que nos encontremos en industrias de, ¿qué sería? De gran envergadura, por ejemplo, como aquí estaríamos como Plasticaucho cerca, ¿no? Novacero, empresas cementeras como Holcim, Adelca, ¿sí? Industrias que en realidad no solo tengan un solo proceso, que se hayan distribuido. Y peor aún, por ejemplo, si es que no están en un mismo sitio, ¿no? Están en diferentes lugares. Físicamente no están centralizados, están distribuidos. Ahí sí, los de la familia 1500 que hemos venido trabajando y los de la familia Compact y Control. ¿Sí? Aquí se genera una de las grandes ventajas, por ejemplo, de manejar los control, es las diferentes bondades de redes que se van generando. ¿Sí? Permítanme ponerles, por ejemplo, aquí una. Voy a sacar el lapicito aquí. Por ejemplo, aquí hay una particularidad de que este tipo de PLCs tienen diferentes tipos de tarjetas de comunicación. Entonces, esto básicamente, bueno, pongamos aquí, la fortaleza de esto. Bueno, no tengo el tablerito aquí. Oh, no, está feo esto. Bueno, la fortaleza, por ejemplo, de este tipo de controlador es que me permite trabajar en diferentes áreas de comunicación. Por ejemplo, el Control Logic, ¿qué es lo que me permite hacer? Me permite hacer comunicación exclusivamente como es ControlNet. ControlNet. ¿Qué también me permite hacer? Me permite hacer otro tipo de comunicación que se le conoce como DeviceNet. También me permite hacer Ethernet industrial. ¿Qué otro protocolo me permite comunicarme? Me permite comunicarme con Profibus. Profibus. ¿Sí? ¿Qué estamos también en los abiertos? No. Modbus. Estamos con Control. Ah, también DH Plus. DH Highway Plus 485. Miren, de cada uno de estos elementos se pueden distribuir, ¿sí? Se pueden distribuir a una familia de dispositivos extras. Por ejemplo, en ControlNet le podemos montar hasta 100 chasis. Es decir, le podemos utilizar un solo PLC y podemos montar chasis remotos. ¿En qué orden? Del 0 al 99. Lo mismo en device. En Ethernet industrial, dependiendo, por ejemplo, la máscara que se esté empleando, ¿no? Bueno, en realidad sería más bien el tipo de subred, como la que hemos venido manejando, la subred tipo seno, ¿no? Que tenemos de 192, 168, y le comenzamos a variar el 0 por 1, el 1 por 0, y ya tenemos 255 combinaciones. En Profibus se pueden montar hasta 127 elementos. En Modbus 247 elementos. En DH Huawei Plus 3264 hasta 127 elementos. Si le podemos controlar todo esto, esa es la fortaleza de este tipo de controladores. Aparte, evidentemente, de la programación, son las bondades de comunicación.
¿sí? Son las bondades que me permite realizar lo que es comunicación. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se le explota en estos grandes. Es por eso que, y otra cosa, evidentemente, son el número, los dispositivos de entradas y salidas, ¿no? La gran gama, ¿sí? El gran caudal de información de ellos que se pueden comunicar. ¿De acuerdo? Eso es lo fuerte, lo importante de estos dispositivos grandes. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, ya hemos hecho una pequeña introducción. Aquí hay un documento que realizaron unos chicos que se graduaron, ¿no? Este documento es de la tesis del señor, veamos aquí, en la parte inicial, que nos va a ayudar mucho para poder entender y no estar divagando con información. Se puede decir, es un compendio de lo que queremos aprender. Es una tesis elaborada por el señor Bastidas Miño Roberto y Proaño Ceballos. Es una tesis que nos ayuda muchísimo. Imagínense, los PLCs le trajeron en el 2010, se demoraron aproximadamente unos 2 años en poder plantear y todo eso. Entonces, estamos hablando de que estos controladores nos han ayudado cerca de unos 8 años. Bueno, este año básicamente que no sería sumado como un año de actividades laborales físicas, llamémoslo así, ¿ya? Entonces, estamos hablando de 9 años, perdón, 8 años, 9 años que nos han venido ayudando y nos ha permitido que este temita nos brinde, sí, documentación bastante interesante. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a destacar de este tipo de información? Básicamente lo que necesitamos. No vamos a estarnos dando las vueltas con esto y le vamos a ver, aquí, desde aquí, los diferentes controladores. Bien. Nosotros vamos a intentar avanzar al menos unos 2, 2, 2. Ya. Aquí tenemos el grande, ¿no? Así puede decir, es el papá de todos los controladores. ¿Sí? El PLC Control Logic L61. Ahora, hay algo que comentarles lo bueno y lo malo, ¿no? Por ejemplo, dentro de las familias, si comparamos con lo que es el TIA Portal, todas las versiones en las diferentes actualizaciones que ha venido realizando el TIA Portal. Por ejemplo, el TIA Portal apareció desde el 11, ¿no? Existe el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, pero todas las versiones de los controladores se han venido manteniendo. Y no hay ningún problema. Si es que yo tuve, por ejemplo, un controlador de familia L61, en la versión, por ejemplo, de lo que tenemos de la familia de los Logics, ¿sí? No ha habido ningún inconveniente en el Logic 5000 con las versiones. Por ejemplo, en el L61, resulta ser que en el Studio 5000, ¿sí? El L61 ya no existe este tipo de procesador. Y existe, por ejemplo, una gama superior, el L62. Entonces alguien se pregunta, ¿y ahora cómo vamos a programar? Evidentemente que sí hay la posibilidad, pero resulta ser que dentro del listado de los procesadores, lamentablemente, algunos han sido desplazados. Sí, bueno, eso en cuanto se refiere, por ejemplo, a las actualizaciones de software. ¿Cómo que se nos han olvidado o en realidad será que de pronto las licencias que nosotros tenemos en la universidad o las que nosotros nos podemos descargar, nos encontramos con la novedad de que este tipo de procesador, hablemos del 61, exclusivamente del 61, sí, en las nuevas versiones de los Studio 5000 ya no existe, sí, pero nosotros vamos a ver que en los que hemos montado con las máquinas virtuales no hay ningún inconveniente. Este es el primer controlador que le vamos a ver en la parte luego del detalle de los pequeñitos, ¿sí? El PLC Control Logic L61, que es el más grande de todos, ¿no es cierto? Tienen a diferentes módulos de comunicación, ya vamos a ver el detalle de eso. Luego, otro PLC que nosotros vamos a ver es ya. Bueno, aquí, veamos, por ejemplo, los software que vamos a emplear. ¿Qué software vamos a emplear? Vamos a emplear el Lynx, el RS Lynx. ¿Cuál es la característica exclusiva de Lynx? ¿Sí? Vamos nosotros a ver temas de comunicación. Otro software que vamos a emplear es el Logix. Él es el Logix. Existen Logix que de acuerdo a los controladores, eso también es un pequeño inconveniente que existe con las plataformas de programación. Vuelvo y repito, si le hacemos la analogía con lo que tenemos en el TIA Portal, al TIA no le interesa si es que es el PLC 12, 14, C, ACDC, o sea, no le interesa las versiones, simplemente le abarca, ¿sí? Le genera de manera universal todas las versiones, nuevas, modernas, etc. Pero en cambio aquí resulta ser de que tenemos el RC Logic 5 para programar los PLC 5, el RC Logic 500 para programar los micro y los SLC, y el RC Logic 5000 para programar los Compag y los Control. ¿Sí? Bueno, así es como ellos
en la parte de diseño, sobre todo en la parte de programación, hacían contemplar. Algo que ha servido y bueno, se utiliza como un sistema de comunicación y una plataforma aparte o separado, ¿sí? Es el links, ese famoso links. ¿A qué se refiere? Exclusivamente, como se muestra aquí, es comunicación. ¿De acuerdo? Sí, la famosa etapa en el TIA portal. Sí, lo que vamos a tratar de seguir haciendo la analogía. En el TIA portal, para poder nosotros montar, ¿sí?, los dispositivos de manera virtual, como se llama la virtualización de los controladores. ¿Qué es lo que hacemos? Seleccionamos, ¿no es cierto?, desde nuestro buzón, ¿sí?, desde nuestro lugar en donde que están ubicados los PLCs, los HMIs, los PC System. Seleccionamos el elemento que queremos, le tomamos de una manera completamente amigable y le montamos. Una vez que le montamos, ya tengo mis dispositivos. Sí, montados virtualmente. Ahora sí, selecciona la comunicación. Si yo quiero hacer Profibus, si quiero hacer comunicación S7, si queremos hacer Profinet, etcétera. Todo lo que podamos hacer. Si podemos hacer protocolos abiertos, como es Modbus, no hay ningún problema. Le podemos montar justo en la misma plataforma. Resulta ser de que acá en Allen Bradley, el Links, debo levantar una plataforma, un soporte informático únicamente para seleccionar la comunicación. Y ahí veré qué quiero, qué es lo que, de qué manera quiero leer. Si quiero leer de manera serial, ¿sí? Si quiero leer con dispositivos conectados en Ethernet, si, si me confirman, por favor, si se escucha. Parece que se fue un momentito la señal. Sí, sí, se lo escucho. Ay, ay, ay. Bueno, yo quisiera que por favor me comenten en el caso de que de pronto se nos vaya, ¿no? Porque la idea es que todos nos mantengamos atentos. Entonces, regresando al tema, ¿no? Les había comentado que el link es netamente comunicación, ¿sí? Netamente comunicación, que es el detalle que vamos a ver. Aquí simplemente nos indican serial 232 o utilizando el famoso cablecito que se le conoce como un DB9. También hay comunicación Ethernet y device. Ya vamos a ver que no solo soporta esto, ¿no? Soporta muchos más, ¿sí? ¿Qué otro detalle vamos a ver que vamos a servirnos de este tipo de controlador, de este tipo de información? Van a ser, por ejemplo, el famoso PLC05. Fácil sería para mí, cojo y les digo, revisen esa información y aprendan lo que están en los manuales, etcétera. Desde luego que también es muy interesante también manejar información de esa forma, ¿no? Pero yo considero de que aquí hay un compendio bastante bueno, bastante, ¿qué sería? Sencillo, flexible, ¿sí? Y lo importante, si ya queremos detalles un poquito más abiertos, ¿sí? Más exclusivos y dedicados, evidentemente seleccionaremos los datasheets de cada elemento. Entonces aquí están del PLC 505. Los módulos y aquí está nuestro famoso controlador con el que vamos a empezar viendo. Sí, este se podría decir es, si le hacemos la analogía con nuestros controladores Siemens, es similar al 1200, ¿no es cierto? E incluso se podría decir que tiene las características de comportamiento muy similares a lo que fue el 200, a los primeros controladores que nosotros empezamos al menos a programar. ¿De acuerdo? ¿Qué nosotros necesitamos saber de este tipo de controlador? Características, funcionalidad, aplicaciones, los componentes y sobre todo módulos de tarjetas que se pueden implementar. Si nosotros pudimos observar, por ejemplo, de la fotografía que nos compartió el señor Aris, ahí en la parte derecha están los módulos perdón, los módulos de ampliación. ¿Qué deberíamos definir? ¿Qué fue, no es cierto? Si fue un módulo de entradas y salidas análogas, si fueron entradas únicamente o solo salidas, si fueron módulos para termopar. Eso vamos a ver qué es lo que se puede conectar, qué es lo que podemos implementar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces vamos a exclusiva. Y también necesitamos para programar. Ahora, la plataforma de programación se va a llamar el RC Logix. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos resumiendo. Para podernos comunicar necesitamos de links para seleccionar el medio de comunicación, es decir, la capa física que vamos a emplear. O puede ser la manera como vamos a simular también, que ahí también debemos seleccionar para poder realizar nuestra tarea de simulación. ¿Sí? Luego necesitamos la plataforma de programación, que en este caso, para los micro, toda la familia micro y los SLC, vamos a programar con el 500. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me indica aquí? Siempre, ¿no? Vamos al 500, al Ares de Logix 500, y le hace referencia a links, mire. Le hace referencia a links. Bueno, aquí como el proyecto ha sido hecho por 232 y Ethernet, nos comienzan a explicar.
También nos indican módulos de ampliación y otro detalle también bastante interesante, ¿sí? Es, o son más bien, los paneles de visualización. Este nombre que básicamente está patentado como es el Panel View, que nosotros hemos visto, hemos relacionado con diferentes herramientas, ¿no? En diferentes gamas, por ejemplo, en la línea de los Arduino, en las líneas de los famosos microcontroladores, en toda la teoría de los Schneider, de diferentes empresas, siempre hablan de los paneles de visualización. ¿Sí? Pero el nombre propio y dedicado, se podría decir, es el como Panel View a la línea de los AB. ¿Sí? Y ahí existen muchos paneles de visualización. ¿Sí? Desde lo que iniciaron, ¿no es cierto? Utilizando herramientas de programación. Aquí está dedicado exclusivamente, como me indica aquí, con el Factory Tool View. ¿Sí? Se programaban, ¿no? De igual manera, para los diferentes, esta también es otra teoría de los que son las programación de los paneles de visualización. Los primeros paneles de visualización se comenzaron a programar con uno que se le conoció, un software que se le conocía el Panel Builder, ¿sí? Panel Builder, o también llamado ArtsView. Luego migró, ¿no es cierto? Primero fue Panel Builder, luego migró al ArtsView, ¿sí? Todo lo que es RS, alguien se pregunta, por ejemplo, y dice, siempre vemos RS, ¿no? Los nombrecitos de RS por todo lado. Dice RS, Logix, RS Links. Siempre estamos hablando con los RS. ¿Qué es RS? Es Rockwell Software. Es un software de la compañía Rockwell. Y aquí está de igual manera. También el Factory Talk View, tanto el Sci Edition como el Machine Edition, son dedicados exclusivamente para hacer HMI, ¿sí? Y como también para poder hacer SCADA. De igual forma, nosotros tenemos la programación en los Panel View y podemos, ventajosamente, podemos también simular, ¿sí? Que eso es lo que a nosotros nos interesa, el poder simular o también podríamos descargar en un panel que, bueno, lamentablemente no tenemos los dispositivos físicos, pero podemos comunicarnos. Uno de las propuestas es también que podamos conectarnos con nuestras plantas, ¿no es cierto? Sí, como es el Factorio, ¿sí? Entonces veamos la posibilidad de podernos conectar. Yo estoy ahorita compartiendo toda la información desde mi maquinita, desde la pequeñita que yo tengo, porque el día de ayer tuve un pequeño inconveniente con la computadora que quiero trabajar, porque ahí tengo todas las herramientas y todos los software, pero hubo un pequeño inconveniente con el disco duro. Espero hoy poder resolver para poder seguir trabajando desde esa plataforma. Por eso es que no tengo aquí el enlace para poder conectarnos con toda la familia AB con lo que es el Factorio. Si existe algún inconveniente con eso, ya saben, tenemos Intouch que tranquilamente le podemos enlazar. Muy bien, ¿sí? Entonces, una vez que ya le tenemos ese detalle, ahora sí, vamos a buscarle a nuestro elemento para poder ver rápidamente las características del micro, de este micro, ¿cierto? Este está en el 98 y no me deja pasarme a la 98. Bueno, pongámosle, vamos, micro Logics. Veamos si lo encuentra. Sí, aquí están exclusivamente hablando de los 1000, 1100, ¿no es cierto? Existen los 1100, 1200, 1400, 1500. Bueno, veamos. Dios, está mucho. Ah, aquí está. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a comentarles acerca de los famosos micro. Aquí está el dispositivo, ¿no es cierto? Este elementito que básicamente es una mejora de los micro 1100, de los micro 1000, perdón, de los micro 1000. Entonces también existen en el laboratorio los micro 1000, ¿sí? Esto es una versión mejorada. ¿Qué es lo que ha venido de mejorado, no? Es de que este ahora ya tiene puerto de comunicación Ethernet, lo que no sucedía con los 1000, ¿sí? Esos únicamente tenían puerto de comunicación serial. Estos tienen serial y también tienen puerto Ethernet. Otra de las ventajas es que también tiene una pantallita de visualización. Yo puedo observar ahí situaciones de control o de comunicación, si estamos en remoto, si estamos en programación o estamos en room. Puedo identificar el datos de la MAC, puedo identificar datos de IP, puedo identificar, por ejemplo, en qué condiciones están las entradas, en qué condiciones están las salidas, etcétera, etcétera. Datos exclusivos del controlador. Sí, eso es una gran ventaja de este tipo de controlador. Muy utilizado, muy empleado, bastante sencillo de poder programar. Ya vamos a ver una herramientita que nos ayuda muchísimo para podernos irnos familiarizando cómo estamos en este tema de las famosas simulaciones. Los módulos que tenemos aquí al lado, si le ven, hasta estéticamente son bastante simpáticos, muy interesantes, como es
la disposición, ¿no? La parte, se puede decir, estética, cómo la han ido diseñando. La manera como se comunican, sí, no es tan amigable, llamémosla así, como lo es, por ejemplo, los módulos de comunicación de la familia Siemens. Aquí existe un bus de datos, ¿sí? Si nosotros le vamos a hacer un pequeño zoom ahí, para podernos comunicar, por ejemplo, el módulo principal del PLC con el módulo de ampliación, ¿qué es lo que necesitamos? Levantar esta tapita, justo esta tapita que se... Cambiémosle al puntero para que se pueda observar. Ya. Donde que se encuentra el punterito de color rojo, ¿no es cierto? Esta tapita debemos levantarle. Y resulta ser que hay un bus de comunicación. Sí, es un bus físico, un dispositivo, un elemento físico que debo levantar la tapita y poder conectar los pines. ¿Sí? ¿Qué es lo que se conecta ahí? Exclusivamente los pines de comunicación. Si estamos hablando de manera serial, necesitaría, y industrial serían dos pines de comunicación. Pero aquí hay un grupo de pines que se comunican. De igual forma, si le vemos aquí, se puede observar un poquito mejor, se podría hacer, entre el segundo módulo de ampliación con el primero. Se dan cuenta que aquí hay un bus, ¿no es cierto? Es un bus, es una faja, ¿no es cierto? Que están con hilos de comunicación que me permiten conectarle entre los diferentes dispositivos, ¿sí? Entonces, esta es la manera de cómo se van conectando los elementos, ¿sí? Yo considero que estéticamente son bastante atractivos y eso también a uno cuando se pone a programar le da el interés como para ponerle empeño en el manejo de estos elementos, ¿no? Dice, está diseñado para ampliar aplicaciones a través de módulos, como vemos aquí, de ampliación de entradas y salidas, ¿no? La versión de este tipo de controlador tiene una pantalla, mire, ¿sí? Que también le hace bastante interesante. ¿Qué características? Utiliza un puerto de comunicación de 10 a 100 megabits por segundo, ¿no? Incorporado para transmisión de mensajes de dispositivos similares. Ofrece a los usuarios conectividad de alta velocidad entre controladores, capacidad de acceder, monitorear y programar desde cualquier lugar donde exista conexión Ethernet. Y de igual manera, conexión RS485. Sí, esa es la gran ventaja. La funcionalidad permite hacer programas mientras está en ejecución. Otro de los detalles que mientras está corriendo podemos cambiar algún tipo de detalle, ¿no? Lo cual permite también realizar un ajuste fino. Sobre todo, ¿no? Constantes, como hemos venido viendo, los famosos controladores compuestos, como son los PID, ¿no? Esta función no solo reduce el tiempo de poderla implementar, sino que también facilita resolución de problemas. Aparte de esto, que podemos ejecutar cambios de constantes, que sería lo más adecuado, ¿no es cierto? Pero existían los controladores de la familia de los anteriores, como son los 5 en el caso de esta familia y de los S7-200 de los Siemens, que para cualquier cambio teníamos que salir de línea. ¿Sí? En cambio, en este se puede corregir en línea y sobre todo en los control y los compact. ¿Cuál es la característica? Que yo puedo desconectar una tarjeta estando en caliente. Algo muy especial, ¿no? Alguien dice, pero si está en caliente, ¿por qué le va a sacar la tarjeta de comunicación, la device? La control, ¿por qué el módulo de entradas y salidas va a sacar? ¿Por qué le va a retirar del slot? Sí se pueden hacer eso, ¿sí? Bueno, esa es una gran ventaja de este tipo de controladores, ¿no? También tienen servidores web incorporados, como lo hicimos como el 1200, ¿no es cierto? Sí, sino que aquí ya no se llama un web server, ¿no? Es un ActiveX. El mismo que permite al usuario configurar datos de manera personalizada desde el controlador y observarlos desde una página web. ¿Sí? Entonces, esa partecita está bastante interesante, ¿no es cierto? Este tipo de controladores. También existen ports de comunicación serial administrativa 232 e industrial 485. Una pantallita que nos ayuda a ver algunos detalles. Miren, bueno, aquí están unos módulos exclusivamente de lo que se está montado ahí, ¿no? Dice, tiene una alimentación de 24 voltios, también tienen entradas digitales, bueno, son varios de los módulos que oferta, ¿no? La línea Lembrable. Tenemos, por ejemplo, módulos de 6 entradas a 24 voltios. También existen entradas de 24 de alta velocidad. Estos son exclusivamente para los encoders, ¿no? ¿Sí? Si nosotros queremos saber o ubicar posiciones físicas, ¿qué es lo que necesitamos? Un encoder. ¿Sí? Este tipo de encoder manda, ustedes saben, trenes de pulsos, que si son unas entradas comunes y corrientes, existe el inconveniente de que de pronto se genere un solo pulso. Y en vez de que le lea los trenes de pulso, solo funcionaría como un solo pulsito durante todo su recorrido. ¿Sí? Entonces se pierde la precisión de la señal. También existen módulos de entradas analógicas. Eso es el módulo de entradas analógicas. Normalmente, aquí hay un gran detalle, o funciona de 4 a 20 miliamperios o es de 0 a 10 voltios. Lo que no sucede, por ejemplo, con otro tipo de controladores.
¿sí? Que me dan algunas gamas. Me dice, ¿de cuánto a cuánto quieres setear? Por ejemplo, los módulos, especialmente los de la familia, los 200 en los Siemens, me permite setear desde el orden de los milivoltios. CTA, por ejemplo, de 0 a 50 milivoltios, de 0 a 1 voltio, de 0 a 5, de 0 a 10, ¿sí? Y de menos 10 a 10. En cambio, en este es exclusivo, de 0 a 10 voltios o, en el caso también, si es que existe la configuración, de 4 a 20, no más. Salidas digitales a relé o a transistor. ¿De acuerdo? ¿Qué otro detalle más podemos ver? Aquí funciones, como se dice aquí, no dice, incorpora contadores. Existen también dispositivos, por ejemplo, para contadores en PWM, entradas analógicas, ¿sí? Como le vemos aquí, muy similar a lo que tiene el Siemens, el S7200, que tienen entradas físicas analógicas montadas en el módulo compacto, ¿sí? Aquí también tienen, ¿no?, dos entradas analógicas que son de 0 a 10 voltios. Tiene una interfaz de operador simple, y vieron esa pantallita muy chiquitita, una memoria de usuario de 4 kilobytes de memoria, hasta 128 para registros. Bueno, aquí están las diferentes aplicaciones que se pueden brindar, idear para una gran variedad de aplicaciones. Es muy apropiado para satisfacer aplicaciones como podemos ser un sistema a escala pequeño, ¿no? Con memoria de registros y recetas para el 1500, el 1200, es excelente para el monitoreo, ¿sí? Y evidentemente con pocas entradas y salidas de ampliación. Miren, ahí está el dispositivo que se posee, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí vemos, hay un SIM de memoria, también existe también el cablecito serial, eso es lo exclusivo, en cambio de Allen Bradley, ¿no? Que nosotros necesitamos para lo que es comunicación serial debe ser un cable dedicado, exclusivo. Muchas veces los fabricantes dicen, no, si no, compra el cable, no se preocupen. Si es que es en 485, dos hilos, ya saben cuál es la conectividad, los pines 4 y 5, positivo o negativo. Solucionado el problema. Pero no es así, ¿no? No es así de fácil como le plantean. Módulos de entradas y salidas. Miren, ahí están los modulitos levantadas las tapas, ¿no? Viendo cómo es las entradas y salidas que se manipulan, ¿sí? Veamos aquí algunos detalles más, exclusivamente de qué es este. Veamos de qué módulo, de este módulo, ¿no? De entradas y salidas. Aquí hay un módulo de entradas, salidas y ampliación que tiene esas características, ¿no? El 1062 y F2 o F2. Si yo necesito seleccionar algún módulo, debo ver, como nos indican aquí, por eso es que este manual nos ayuda mucho, son datos propios, ¿no? Me dice aquí, los voltajes en el rango análogo de 0 a 10, vea lo que les comentaba. Y lo mismo de corriente de 4 a 20, no más. Rangos analógicos a escalar, como se muestran aquí, con estos valores de detalle. Fuera de estos valores, ya no, deberían existir una barrera intrínseca, ¿no es cierto? Un dispositivo que me permita barrer o limitar los niveles de tensión que ingrese. ¿Qué otros detalles? Bueno, aquí se están viendo algunos detalles que de pronto se requiera cuando sea importante, ¿no? Módulos de entradas y salidas digitales, características de este tipo de módulos, ¿sí? Módulos de termopar, miren, ustedes saben que un dispositivo termopar no es otra cosa que un elemento primario que mediante el efecto Seebeck me permite obtener la variación de tensión relacionado o proporcional, por ejemplo, a una variación de milivoltios, ¿no? Pero en cambio, ¿cuál es la característica de este dispositivo? Que yo le conecto el elemento termopar y automáticamente me da las señales, le almacena evidentemente en un MOV, en algún dispositivo de memoria, y ya obtengo directamente los valores de temperatura. Sí, pero tiene corrido, básicamente tiene con una resolución a por 10. Es decir, que si yo leo 180 grados, perdón, si yo leo 18 grados, lo que se me va a mostrar en un display serán 180 grados. Pero simplemente le generamos una pequeña división y ya le tenemos el valor que necesitamos. Considerando que de igual manera, este también maneja, como ya saben, un controlador puede manejar valores enteros y valores flotantes. Ya vamos a ver con respecto a ese detalle. Sí, aquí están los módulos de termopar. Bueno. Aquí evidentemente ustedes saben que dentro de las termocuplas existen varios tipos de termocuplas, ¿no? Tenemos la más común y corriente, lo que es la J y la K. Hay la R, S, T. Bueno, ustedes saben que todo eso va a depender, ¿o por qué la clasificación? Dependiendo de los elementos que lo conforman, ¿no es cierto? Dependiendo de los dos materiales de los que están construidos. Y lógicamente seleccionaremos de acuerdo al alcance, al rango de temperatura de aplicación. Como nos dice aquí, ¿no? Pueden aplicarse desde menos 180 grados hasta 1370. Bueno, empleando también las otras termocuplas, podemos llegar a alcances hasta, qué sé yo, valores de fundición del hierro, como son cerca de los 1620, 1700 grados centígrados. ¿Sí? Bueno.
¿Qué otro detalle? Aquí está, miren cómo está el puerto de comunicación serial. Ahí está este puerto, el puerto de comunicación serial que utilizan este cablecito, miren, que hace, eso es bastante interesante. También junto al puerto de comunicación serial también existe el puerto Ethernet, por donde nos vamos a direccionar y a conectarnos a nuestro famoso mundo del Ethernet industrial. La pantalla de visualización, también existen unas teclitas, ¿sí?, que me permiten con el juego de las mismas poder manipular en su interior. Muy bien. Módulos que también me permiten seguirlos empleando de acuerdo a la necesidad, etcétera. Y ahora sí, vamos a emplear lo que se utiliza el RC Logix. Sí, el RC Logix 500. Esta plataforma del RC Logic 500 ya las vamos a seguir viendo más bien directamente en nuestra plataforma de visualización en la máquina virtual. Veamos. Ay, no se está compartiendo. Un segundito. Saben que aquí hay un montón de elementos. Este me parece que es. Ya. Bueno, lo vamos a cerrar ya. Capaz de que todos ingresemos desde cero, ¿ya? Veamos. Perfecto. Ay, ¿está seguro que desea? Bueno, podemos decir. Ya, muy bien. Sí, bueno, las máquinas virtuales, espero de que ya la habíamos instalado, ¿sí? Le hayamos puesto los elementos que necesitamos. Si alguien tiene esta máquina virtual, yo le tengo en VirtualBox, hay otros que le pueden tener, por ejemplo, en el MVWare, no hay ningún problema. Ahora sí, los podríamos decir es de que si en el laboratorio, por lo general, ¿sí?, uno se podían comunicar con el VMware sin ningún inconveniente, pero había como una cierta tendencia de pronto, ¿sí?, que la comunicación como que estaba un poco más flexible, más permisible, llamemos así, utilizando el VirtualBox. Pero ahora, como vamos a hacer simulación, estaríamos más bien pendientes de que nos funcione nuestra simulación, ¿no es cierto? Que es lo importante. Pero siempre le vamos a dar el sesgo o el roce intentando de que nuestra comunicación sea exclusiva, dedicado con la parte práctica, ¿no? Para que no le veamos solo como un cursito de simulación. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué herramientas nosotros vamos a emplear aquí? Veamos si es que se me permiten ver aquí en el famoso software de Dogwell Software. Miren, ahí están algunas de las herramientas que nosotros vamos a emplear. ¿Sí? Por ejemplo, utilizaremos el Factory Talk. ¿Sí? Empecemos viendo en forma ordenada, ¿no es cierto? Veamos, vamos a ver el links. Hemos hablado acerca de links que nos va a ser el medio de comunicación o de enlace con las diferentes plataformas. Serial, Ethernet, device, control, emuladores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ese es el que le vamos a emplear. ¿De acuerdo? Este es el famoso Classic. Ya le tengo por aquí abierto, que por eso no va a ser inconveniente. Permítanme. ¿Qué otro elemento que vamos a emplear? Luego de este, evidentemente, arrancaremos con el RSLogix 500. Por aquí estaba el 500, que se me perdió. Acá arriba está. Aquí está, bueno, de preferencia, sí, utilizaremos el de inglés, sobre todo por las versiones. Vuelvo y repito, aquí ya no va a haber inconvenientes porque no le vamos a descargar a los controladores. Teníamos mucho cuidado con respecto a la descarga de los PLCs para que le bajemos con la misma versión, sobre todo de firmware de PLC. Porque normalmente había el inconveniente en la parte física que si le bajamos en inglés, bajaba con un firmware y si le bajamos en español, bajaba con otro firmware. Y cuando alguien quería conectarse y tenían diferentes versiones de los software, ahí había el inconveniente. El inconveniente era simplemente que teníamos que estar actualizando en cada momento los firmware de los PLCs. Sí, pero ahora no vamos a tener ese famoso inconveniente. Pero siempre es importante comentarles que cuando nos enfrentemos a un tipo de estos controladores vamos a tener esa particularidad. Nos damos cuenta que también existe el 5000, también existe el RC Logic 5, dedicado exclusivamente a programar los PLCs de la familia 5. Estos grandes que les veíamos ahí, los primeritos que les comentaba de que básicamente han ido migrando a los control. Es de poder decir, son la familia originaria de los famosos modulares que hoy tienen las versiones de los control. Los 500 inglés-español, ¿para qué me van a servir? Para poder programar
toda la familia de los micrologics, todos los micrologics, desde los 1000, ya vamos a ver los listados que se pueden programar, 1000, 1100, 1400, 1500 y toda la familia de los SLC. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro software que nos ayuda muchísimo, como es el 5000. Miren, aquí está el ErsLogix. Aquí está. Este es el famoso ErsLogix Enterprise 5000. ¿Para qué me va a servir? Para programar los PLCs de alta gama, los PLCs de la familia Compaq y los Control. ¿Sí? Nos vamos a dedicar exclusivamente a los Control para ver cómo podemos emular. ¿De acuerdo? Entonces ahora, como no vamos a estar en línea, vamos a ver que nos brinden las posibilidades, las herramientas. Ya sé que vamos a depender mucho de los software que podamos compartir. Sí. Otro elemento que también nosotros vamos a emplear mucho aquí va a ser el Factory Talk. ¿Sí? Veamos, aquí está, este es del un Factory Talk. Veamos. Bueno, aquí están los Factory Talk, ¿no? Hay algunas herramientas. ¿Para qué me va a servir? Para generar básicamente el HMI. Acá está, justo este. ¿Sí? Este es el Factory Talk View, que el que vamos a utilizar es el View Studio. ¿Sí? Entonces, con este elementito de aquí, bueno, sería el interés es hacer el HMI, hacer la tercera etapa, ¿no es cierto? Primero nos comunicamos, luego programamos y luego generamos nuestra famosa interfaz, utilizando el Factory Talk View. Existen dos versiones, como le vemos aquí, el Machine Edition, que me va a servir para poder generar un SCADA, ¿no? ¿Sí? Para podernos enlazar en forma simulada, necesitamos los emulate, ¿sí? Si estamos físicamente, ustedes saben, en un laboratorio o en una parte práctica en una industria, no necesitaremos, pero sí nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Ya que no vamos a tener los dispositivos y vamos a ver cómo es el proceso para poder activar los emuladores. Empezaremos con los 500, luego veremos los 5000. Sí, el emulate del 5 no lo vamos a emplear porque no vamos a emplear los PLCs para simular los 5. Vamos a emplear los que tenemos en línea. Tenemos el Ars Loop Optimizer. Este me va a servir para optimizar, ¿no es cierto? Encontrar los valores o las ganancias proporcional integral derivativa para lo que sería un enlace PID, ¿sí? De una plantita. Es por eso que también mi interés es poder generar la comunicación con nuestros procesos, nuestras plantas, que nos ha servido de muchísima ayuda, ¿sí? Yo creo que eso fue una de las herramientas que nos ayudó muchísimo, no solo en esta materia, ¿no? Yo creo que con los compañeros que hemos comentado, nos ha ayudado para otro tipo de herramientas, ¿no? Hay compañeros que también le han sacado mucha fortaleza a esa herramienta. Entonces, esperemos que lo podamos emplear, lo podamos enlazar con nuestro equipo. Otro elemento que se emplea, bueno, no es el caso, pero lo podríamos emplear de forma física, es este famoso que se le conoce como el boot de HCP Server. ¿Cuál es la finalidad de esto? Este boot me sirve para poder seleccionar básicamente el boot o direccionar, perdón, al MAC de un PLC. ¿Cuál es la finalidad? Encontrar o direccionar el IP de un PLC. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un control, justo el elemento que nos indicaba, por ejemplo, el señor Arizaga. Sí, al parecer es un controlador que solo tiene port serial. Si tiene port serial, necesitamos el cablecito y el convertidor USB a 232 y ya le tenemos listo. No necesitamos direccionar nada. Pero si tenemos PLCs únicamente de gama Ethernet, ¿qué es lo que necesitamos saber o direccionar o darle un IP? Lo que va a pasar con los SLC, los Company y los Control. Físicamente necesitamos dar un IP. Lo podemos dar de dos maneras el IP. Sí, ya les voy a explicar cómo se puede dar utilizando cable 232. ¿Sí? Y ponerme en línea con el PLC utilizando los dos puertos. Dejarle leyendo directamente con 232, que va a ser punto a punto, o utilizando Ethernet industrial, que es utilizando el boot de forma directa o utilizando el cable serial para que por el serial cambiarme, ¿sí? De puerto o cambiarme de IP. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué otro elemento más emplearemos? Déjenme ver si está el aquí está el network. Otro elemento que nosotros empleamos mucho, pero lamentablemente no lo vamos a hacer, ¿sí? Es el Earth Network. ¿Cuál es la característica de este network? Es que me permite ver ¿qué sería? Las características de comportamiento de una red industrial, ¿sí? Si se dan cuenta aquí hay unos nombrecitos, ¿no? De las que hemos venido utilizando. Por ejemplo, para ControlNet, ¿sí? O para DeviceNet. Este detalle
se dicta, se comenta a los chicos que estamos con redes industriales. ¿De acuerdo? Sí, bueno, entonces estos son el software que nos va a ayudar mucho esta herramienta. Perfecto. Entonces, le vamos a abrir las herramientitas que necesitamos compartir, ¿no es cierto? Déjenme ver. Y me parece que ya se me han cerrado algunas. Ya, pongámosle lo que no vayamos a ocupar. Este es el problema que como están las páginas que se comparte, la página del Zoom, todo es un lío. Ya, bueno, veamos. Vamos a utilizar el links. Le abrimos el links. ¿Sí? Este es nuestro famoso links. Le vamos a poner por acácito. ¿Sí? Le vamos a utilizar el emulate. Buscamos nuestro famoso emulador. Veamos dónde estaba el software y le vamos a buscar el emulate 500. Ahí está. ¿Sí? Y le ponemos por aquí. Listo. Y por último, le vamos a emplear el de programación, ¿no es cierto? Que va a ser el 500. Ahí está nuestro famoso 500. ¿Sí? Si me disculpan, hay veces que me demoro un poquito, es porque tengo aquí las pantallas que forman parte del Zoom y que se me cruzan por todo lado. Ya, veamos por ahí. Esperemos que no tengamos inconvenientes. Sí, le hemos dividido básicamente en tres partes lo que vamos a emplear. ¿Sí? Lo que es el software para poder emplear la programación que se encuentra en la parte grande, ¿no es cierto? Este elementito aquí que me dice el ERSLogix Pro, el ERSLogix 500. Tenemos aquí el ERSLinks y abajo tenemos el emulador. ¿Sí? Bueno, permítanme. Ahí empezamos desde cero todos, ¿ya? Yo estaba haciendo una prueba ahí simplemente para ver si me funcionaba o no me funcionaba. Bueno, una vez que ya tenemos levantadas las tres plataformas, vamos a tratar de explicar desde la parte que nos compete, ¿no es cierto?, cómo es la comunicación. Este elementito de aquí que dice Eres Links, ¿sí? Este es el que me va a permitir comunicarnos con todos nuestros dispositivos, tanto físicos, para redes, como para poder hacer simulaciones, ¿sí? Como le ven aquí, tiene toda una plataforma, tiene un menú muy familiar para todas las plataformas que manejamos bajo Windows. ¿De acuerdo? Vamos a emplear exclusivamente los que vamos a ocupar. ¿Qué vamos a ocupar? Emplearemos comunicación. Emplearemos el OPC, por ejemplo, para en el caso de montarnos con un Factory Talk. Vamos a ver en comunicación. ¿Qué necesitamos saber en comunicación? ¿Qué elementos están ubicados? ¿Sí? Las configuraciones, configuraciones de clientes, de gateway, etcétera, etcétera. Sí, eso por la línea de comms. ¿Qué es lo que nosotros vamos a emplear? Aquí básicamente nos vamos a centrar de todas las herramientas que tenemos aquí, que están bastante sencillitas, solo tres. ¿Cuáles? El cablecito que me indica ahí configuración de drivers. ¿Sí? El otro donde que me indica Ars Who. Dice cuál elemento o qué elemento o quién está ubicado en la plataforma AirLogix. ¿Sí? AirLinks. Y por último, luego veremos la plataforma del DDE OPC. ¿Sí? Que ya hemos venido empleando los OPC o los servidores para montarnos a las diferentes herramientas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a verle en el cable. Le vamos a dar clic en el cable. Bueno, yo les tengo ahí montados algunos. Bueno, dejémosle ahí hasta mientras como para poderles indicar. Se dan cuenta aquí está montado comunicaciones, ¿no? Dicen nombres y descripciones de los diferentes elementos que quiero montar. Bueno, yo estaba haciendo unos repasos aquí. ¿Sí? Por ejemplo, yo me puedo montar aquí, estaba haciendo comunicación con un dispositivo Ethernet. ¿Sí? Aquí yo le tengo otro dispositivo montado como Ethernet, aquí tengo un simulador, etcétera. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con todos estos? Simplemente puedo, lo que me dice stop, le puedo borrar, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Le freno, le borro y ahora sí estamos en condiciones iniciales. Le damos clic en esta pestañita y vamos a observar, ¿sí? De todos los detalles que se muestran aquí. Una preguntita aquí, ¿ya? Sí, de pronto, yo quisiera, por favor, si me indiquen si tienen, todos, como ya les había comentado, que por favor le están en la máquina virtual o si alguien está con XP o con el 7, sobre todo con Windows 7, que básicamente estaríamos trabajando con la plataforma física original, sí, o alguien está con máquina virtual, que no hay ningún inconveniente, como vamos a hacer simulación. Esperemos que nos ayude y trabajemos sin ningún problema, ¿sí?
Espero y aspiro que todos tengamos esta plataformita y podamos seguir trabajando. ¿Sí? Si alguien tuvo algún inconveniente, por favor, de la manera más cordial, siempre es bueno, ya estamos en la última etapa, desde el inicio yo siempre he sido muy, muy convencido de que al menos crucemos esta etapa y si nos podemos dar la mano, alguien de pronto nos pueda facilitar esta plataforma o esta herramienta, qué mejor. Sí, ya que el software, el manejo, ustedes tienen una famosa herramienta que se llama YouTube, que se llama Google, donde que podemos aprender esta vida y la otra, todo lo que es este tipo de información. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente lo que nosotros vamos a hacer en clase es dar lineamientos, ¿no es cierto? Sí, dar unos pequeños tips como para poder hacerle flexible el manejo de esta herramienta. ¿De acuerdo? Los dispositivos que nosotros nos podemos comunicar, miren, si empezamos desde la parte inicial, nos podemos comunicar con el Data Highway Plus. Eso significa de que ya me puedo conectar en una red DH. Otro aspecto importante también es que me puedo comunicar con los PLCs de la familia 5. Luego bajamos y tenemos RS232. ¿Qué significa el 232? Significa, ya démosle clic aquí en el 232. Aquí me dice RS232 DF1. Le agrego. Le dejo por defecto, ¿ya? No lo vamos a cambiar para no tener el inconveniente de qué elemento era. A esto es lo que yo quiero ir. Resulta ser de que yo me puedo comunicar por 232, es decir, de manera serial. Si estamos en una capa 232, significa que mi red, que básicamente se enlazaría es, o se le conoce como un tipo de red single end, o punto a punto. Eso significa de que solo o únicamente me puedo comunicar, por ejemplo, entre un emisor y un receptor, ¿sí? Entre dos dispositivos. El uno puede ser maestro, el otro puede ser un esclavo, el uno puede ser cliente, el otro servidor. Pero bueno, no estaríamos hablando de la estructura TCP, no. Simplemente como un dispositivo principal, ¿sí? Un dispositivo que me permita conectar simplemente dos elementos. Como es en serial, necesitamos configurar la capa de enlace, mire. Esta es la capa de enlace. ¿Qué es lo que yo configuro en la capa de enlace? Sí, si nosotros hablamos de una manera metódica, ¿cómo es la capa de enlace? Me dice, debemos configurar sobre todo la dirección. Aquí, como es punto a punto, no necesito configurar una dirección, pero sin embargo, miren, aquí me dice station number. Le voy a dar un número. Sí, un número. A pesar de que no es una red, básicamente es una red industrial, básicamente es una red administrativa entre dos terminales. Necesitamos seleccionar el puerto de comunicación y sobre todo el dispositivo. ¿A qué elemento me quiero conectar? ¿Será de la familia micro? ¿Sí? ¿Será de los dispositivos paneles, de los control, etcétera, etcétera? ¿Sí? Es decir que este elemento por 232 no únicamente me puedo conectar a paneles, a PLCs de gama baja, también me puedo conectar a PLCs de alta gama. ¿De acuerdo? ¿Qué otro dato importante en la parte serial? Las velocidades de comunicación. Normalmente son las velocidades más comunes y corrientes son 9000, 9800, 19200, que son las más comunes y corrientes, ¿no es cierto? También existen unos códigos de selección de errores, como son bits de paridad, que pueden ser este bit de paridad par o paridad impar. Un bit stop, que puede ser uno, 2, y muchas veces también se configura como un bit stop none. Un chequeo de errores no es otra cosa que un tipo de selección o método para poder seleccionar errores. Muy dedicado, muy exclusivo, sí, el famoso CRC, exclusivamente para PLCs. ¿Qué significa el CRC? Significa un ciclo, a ver, es un código de redundancia cíclica. ¿Sí? Aquí utiliza un algoritmo matemático, ¿sí? Para poder seleccionar y saber de que en una trama, en un caudal de datos, se puede seleccionar el error. Si en la trama que viajó, ¿sí? En la cadena de caracteres que viajó, se incrustó un error. Entonces, este es un código o es un modelo matemático que me permite seleccionar e identificar el error. De igual manera, el protocolo. Puede ser full duplex o half duplex. Normalmente el full duplex se utiliza en 232 y el half duplex se utiliza en 485. ¿De acuerdo? Si estuviéramos todo en línea, simplemente le mandaría autoconfigurar y si yo estoy conectado con mi PLC, con el cable de manera física, aquí simplemente me diría satisfactorio. Como es lógico, hace un barrido de los puertos y me dice, no hay ningún elemento que esté conectado, ¿no es cierto? Sí, entonces por lo tanto no me podría conectar. ¿De acuerdo? Sí, le ponemos OK. Pero sin embargo, no, ya está aquí conectado. Mire, está corriendo el puerto, está ocupándose ese puerto. Y me dice, si algo quiere hacer, resulta ser que es puesto en conflicto.
¿Por qué? Porque no hay ningún dispositivo, ¿no? Si yo le quiero tenerle ahí en línea, le puedo tener y le dejo en stock para que no me esté gastando recursos. Otro método para podernos comunicar, miren, es un Ethernet device, ¿sí? ¿Qué hace el Ethernet device? Si yo le pongo aquí el Ethernet device, me dice, usted quiere conectarse a una red Ethernet industrial, puede ubicarle aquí los elementos que usted necesite, por ejemplo, 192.168.0.4. Si yo quiero montar otro elemento, 192.168.0.9, y así sucesivamente. 192.168.0.11. ¿Cuántos elementos? Hasta el 63.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Agrego y simplemente aplico, acepto. Y ya le tengo corriendo. Ya le me dice, "Chuti, ahora estará bien eso de lo que esté corriendo". Desde luego, ¿no es cierto? Le vamos a dejar ahí esos elementos ahí. Y luego le borramos. Solo para ver qué es lo que sucede si le sigo manteniendo. Muy bien. Existen otros tipos de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, aquí también Ethernet IP Driver. Aquí existen otro Data Highway Plus en 485. Para hacer pooling utilizando, por ejemplo, protocolos abiertos. Para hacer redes de comunicación industrial como es ControlNet, para conectarnos del DH Plus en 485 para hacer redes de comunicación serial con los micro y con los con los SLC y también con los panel view de la familia 500. A eso se utilizan los AIC. ¿Qué es el AIC? Es un convertidor de trama. Es un convertidor de trama de 232 a 485. Aquí también utilizamos de manera serial, pero como esclavo. Mientras en el uno le hacíamos pool como master, en este le empleamos como pool como esclavo. Hay un método también de uso que es el UIC para el 485. Este famoso Virtual Backplane que me servirá como una puerta de enlace entre el emulador, entre el software RC Logic 5000 y el emulador 5000. También existe una red de comunicación device, también existe el emulador para el 5, el emulador para el 500, que es el que vamos a ocupar. De paso le damos un clic aquí. Sí, aquí me dice, va a ocupar un SLC Data Highway Plus emulador para el 500. Le ponemos sí, este es el que nos vamos a emplear. Sí, le vamos a dar una pequeña dirección. Por ejemplo, le vamos a llamar como 1, ¿ya? Le vamos a dejar como 1. Vamos a arrancar de manera ordenada. Le montamos ahí y ya está montado en nuestro emulador. Y por último tenemos, por ejemplo, bueno, hay dos más, ¿no? Dice un SmartWare en USB y un control vía Gateway. De pronto son aplicaciones para conectarnos a otras pirámides con otras marcas. Muy bien, existen varios, miren, varios. Hemos seleccionado los que yo creo convenientes. Lo mismo que pasa con el famoso TIA Portal, sino que nosotros en el TIA Portal le dimos fortaleza y nos dedicamos exclusivamente a ver Profinet, ¿no es cierto? Para que nos pueda direccionar con IPs. Lo mismo que hicimos en Profinet, aquí está este, mire. Este es Ethernet, ¿sí? ¿Por qué Profinet? Ya les he comentado algún rato que se podría decir, es el Ethernet industrial, ¿sí? De la línea encima. Pero de igual manera, hay una gran ventaja de hablar en Profinet, porque el Profinet me permite generar o unir tramas con que hablen TCP. Yo puedo montar tramas Modbus, TCP, puedo montar tramas de cualquier tipo de protocolo que maneje la trama en TCP. ¿De acuerdo? Aquí de igual manera, eso sucede, ¿no? Yo le puedo montar aquí mi listado de todos los elementos que estén montados en Ethernet Industrial. Muy bien, aquí está nuestro simulador. Vean, perfecto. Le podemos dejar ahí o simplemente, por ejemplo, yo le digo, este no le estoy ocupando en este momento, le freno. Le freno. Y le vamos a dejar simplemente el emulador. En resumen, que ha hecho el Links, que ha hecho el AirLinks, me ha permitido seleccionar el medio de comunicación con el dispositivo que quiero realizar. Una gran ventaja que también por eso seleccionamos por este lado es que existen emuladores o llamados también famosos simuladores. ¿Sí? Aquí también, por ejemplo, he intentado, bueno, no ha habido tanto una actualización o una búsqueda increíble como es lo que pasa con los Siemens, ¿no? Se han dado cuenta que usted instala una versión y se le muestra un simulador y ese simulador etcétera. Sí, por ejemplo, yo le he dado bastante fortaleza al famoso Advance, ya que con ese Advance puedo hacer prácticas del IoT que estamos haciendo con los señores de redes para podernos subir a la nube. ¿Sí? Y declarar, poder publicar, podernos hospedar, por ejemplo, en la nube, con algunos detalles industriales, ¿sí? No vamos a generar algo grande, pero con que nos subamos eh, señales de control y sobre todo de monitoreo, estamos bastante bien. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, este emulador
Le vamos a dejar ahí montadito para ver qué es lo que hace. Cerramos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos qué elementos están montados ahí? Le vamos a dar clic en la red, donde me dice ARSQ, ¿cierto? Perdón, donde me dice los drivers están montados, donde dice ARSQ. Dice ARSQ, le doy un clic y miren lo que se muestra aquí. En esta pantallita, espero que todos nos sigamos en línea como para poder ver qué elementos hemos hecho. Hemos seleccionado netamente tres, ¿no? Si se recordarán que aquí en el cablecito están montados tres, ¿no? Está montado un serial, un Ethernet y un emulador. Y aquí están montados los tres. El link es el que viene por defecto, ¿no? ¿Sí? Y aquí están los tres. Miren, en el ABDF quiero leer un port serial. Resulta ser de que aquí le está leyendo, le está buscando, no le encuentra el elemento. Miren cómo está haciendo aquí un browse, está haciendo una búsqueda, ¿no? ¿Sí? Fue desde el cero, mire cómo va. Cada rato está mandando señales, ¿sí? Mandando tramas de prueba hasta el 77, mire. La cuenta se queda en el 70 y otra vez arranca. Y continuamente, ¿qué es lo que está haciendo? Está mandando TX. Manda la señal TX, no encuentra, otra vez se queda un ratito haciendo el timeout, otra vez arranca. Y le sigue buscando. Eso es recurso máquina, ¿no es cierto? Ya le vamos a frenar, sino que simplemente quería ver que observen eso, lo que está haciendo. Manda una trama en serial y le intenta buscar. Eso es lo que se les llama normalmente como el broadcast. ¿Sí? Es lo mismo que yo estoy aquí en clase. ¿Y el broadcast en qué consiste? El broadcast, bueno, llamemos un monocast. ¿Sí? Lo que hace es llamar la atención a alguien que se encuentra en el público. Y por ejemplo, yo le digo, señor, qué sé yo, señor Casanova. Y el señor Casanova me va a responder. Entonces, de igual manera está. Si no está el señor Casanova, podré estar repitiendo una y mil veces. No me va a responder, porque no se encuentra en la lista, ¿no es cierto? Supongamos, yo digo otro, por ejemplo, el señor Cáceres. ¿Se encuentra el señor Cáceres? No está el señor Cáceres porque no está en la lista. Lo mismo está sucediendo aquí, ¿no? Le está buscando un dispositivo serial, no le contesta, pero él sigue insistiendo. ¿Sí? Porque así está configurado esto, ¿no? De acuerdo, ya le frenamos. Simplemente era por indicarles. Vamos a verle en señal Ethernet. Miren en señales de Ethernet. ¿Sí? Nosotros pusimos al azar, simplemente pusimos, hay un elemento 11, hay un elemento 4, hay un elemento 9 dentro de esta máscara. No hay. No le reconoció. ¿Por qué? Porque no estábamos apuntando un dispositivo físico. Pero si lo hubiese encontrado, desde luego que aquí se hubiese mostrado, ¿no? Se hubiese mostrado el elemento. Y es una particularidad que tiene este famoso Lynx, es que, al menos en los que son de gama baja, ¿sí? Los elementos que se muestran solo se muestran en la CPU. ¿Cuáles consideraríamos como gama baja y media? Serían los micro y los SLC. En los micros solo se mostraría el dibujito, como ya les vamos a ver que se muestra de manera simulada, ¿no? Por ejemplo, solo se mostraría el dibujito. Mostrado el dibujo, no se me muestran más detalles, pero si yo le mando a buscar, supongamos el 11 es de un micro y el 4 es de un SLC y el 9 es de un Control Logics, ahí podemos nosotros verlos físicamente, que el 11 se me muestra únicamente la CPU. Si le tengo montado elementos adicionales, como pueden ser módulos de entradas y salidas, pueden ser estos discretos o analógicos, no se muestra, solo se muestra la CPU. Lo mismo tengo el SLC. Y del SLC, si yo le tengo montado diferentes elementos extras, no se muestra, repito, solo se muestra la CPU. Pero si aquí tenemos uno de gama alta, que puede ser un compact o un control, ahí sí, ¿sí? De pronto son como, llamemos así, bueno, pongámosle, hagámosle una analogía de una consideración, por ejemplo, de una consideración tal que como le ven todo el imponente, todo uno que tiene una, que sería, tiene una carta de presentación VIP e ingresa Cal Classic a Links y este le dice, ah, no, es un control, ¿sí? Le dan una clase prioritaria o un trato exclusivo y le abre todo el detalle de ese PLC. Le muestra el backplane, que va a ser en este caso el chasis. Le muestra en cada uno de los slots qué tarjetas van montadas ahí. ¿Sí? Veamos un ratito para indicarles lo que les estoy comentando. Veamos si en la tesis se puede ver ese tema ya. Veamos un segundito para poderles compartir. Ah, no, estaba arriba esto, creo. Veamos, veamos. O simplemente buscamos aquí Airlinks. Lamentablemente, como no podemos observar esto, se nos
Aquí está una foto que no es tan amigable, pero bueno, de pronto nos puede ayudar. Mire, aquí está el links, ¿sí? El links, y ya le hemos visto, veamos un elemento en DF1. Bueno, ya no importa. Tanto en DF1 como en Ethernet tiene una característica este dispositivo, el chasis o el backplane, por ejemplo, de un PLC de alta gama, como va a ser en este caso el PLC de los ControlLogic, que se muestran en cada uno de los slots, cada una de las tarjetas. Mire. Sí, ya vamos a ver cuando utilicemos el emulador del 5000. Sí, ahí que se muestran los slots donde que vamos a seguir montando las tarjetitas. Por ejemplo, aquí se muestra en el slot 0, en el slot 1, 2, 3. Por ahí, sí se dan cuenta aquí que hay el slot, no se muestra el slot 6. No sé si le alcanzan a ver. Chuta, casi no se observa también. Sí, se muestra el slot 0, 1, 2, 3, 4, 6, no, perdón, o 5 y se salta al 7. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? No es que no hubo el 7, simplemente sí existe el slot. Que no esté montado en una tarjeta es diferente. ¿Sí? También se puso de manera física en el laboratorio con la finalidad de que se pueda visualizar industrialmente cómo está. Si no le tenemos montado una tarjeta, ese slot no se muestra, no se detalla aquí. ¿Sí? Esa es, se puede decir, la prioridad, la consideración que ha hecho este tipo de links con respecto a las pantallas, perdón, a la consideración de este PLC. Sí, déjenme ver si hay otro detalle. Aquí, por ejemplo, en este dibujito se muestra, aquí está mucho mejor. En serial, mire, lo mismo que está en serial, lo mismo pasa en Allen Bradley, perdón, en Ethernet Industrial. Si le vemos aquí, el AB únicamente se muestra este PLC, mire, este MicroLogic 1100 dice, y solo está la CPU. Pero resulta ser de que si este CPU, como nos mostró, por ejemplo, el señor Arizaga, tiene ahí montado un elemento que de pronto en la fotito solo está o solo se muestra un elemento de ampliación. ¿Qué tal si hay dos o tres o cuatro? Todos esos módulos no se muestran. Aquí en el Links no se muestra. En el Logic sí se muestra. En el Links como comunicación no se detalla. Pero sí se detalla los PLCs de alta gama. ¿Sí? Ahí sí, le dan prioridad y dicen, no, es un señor de alto nivel, por lo tanto, le muestran todas las características, todas las tarjetas. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que les queríamos indicar. ¿Sí? Sigamos compartiendo nuestra paginita que está acá. Perfecto, ¿sí? Entonces aquí se muestran todo ese tipo de detalles. Y ahora sí, vamos a cerrar. Cerremos esto para que no nos incomode, ¿sí? Y, otro detallecito, no sé si le pueden observar. Por ejemplo, hay una característica en Ethernet. Si dan cuenta ahí los foquitos de esa red, ¿sí? Si le ven los foquitos que se van encendiendo, ¿no? Dando un clic que se está mandando trama, así como lo está haciendo. Si le vemos en serial, está mandando punto a punto, ¿no? Sí, le coge y le dice, voy a mandar una trama y le comienza a mandar esa señal del TX y no le encuentran. Está gastando un recurso, vuelvo y repito, y no lo encuentra. Lo mismo pasa en Ethernet. En Ethernet está mandando señales, ¿no? Y dice, le mando una señal a un dispositivo, al otro dispositivo, al otro dispositivo, y así se está dando vueltas, busca, también gasta un recurso, ¿sí? Pero tenemos nuestro emulador. Miren, ¿quién está en el emulador? Al que nosotros le direccionamos. Se recordarán ustedes que cuando le activamos el emulador le pusimos al Workstation o a la máquina principal o a la PC como 01. Sí, al PLC que le vayamos a montar, desde luego que no lo podemos mandar como 01 porque va a haber colisión, ¿no es cierto? Se va a dar cuenta de que existe el mismo direccionamiento y va a reclamar. Dice, no, no, yo soy el 1. Puede ser este 2, 3, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Le dejamos nada más ahí. Muy bien. Acá tenemos el emulador, que es el famoso simulador. La herramienta que me va a permitir abrir la puerta de enlace, ¿entre qué elemento? Entre el elemento simulado, que lo vamos a montar aquí, y la plataforma de programación. Esta es nuestra plataforma de programación. Entonces, este es el famoso PLC Sim. Si se han dado cuenta que el PLC Sim simplemente lo que hace es ponerse a un ladito y simplemente lo que hace es o le arranca o le apaga, ¿sí? O simplemente le cierra. Eso hacía tanto el básico como es en el versión 4, 1.5, 1.6, o en el caso nuestro, por ejemplo, de los Advanced. ¿Sí? En el Advanced, ustedes saben que solo le monta el direccionamiento como Ethernet y ese le está esperando nada más a que realice la actividad. Es una puerta de enlace, es un gateway, ¿no? De manera similar. Entonces arranca la información de aquí, viene por la puerta de enlace y dice, ahora sí, móntese nomás porque tenemos un PLC virtual. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver cómo lo podemos realizar eso. Entonces, aquí en el links podemos
asignar o traerle o levantarle un elemento ya hecho. Miren, yo tengo aquí algunos elementos hechos, pero la idea no es levantar uno que ya he hecho, ¿no? Simplemente vamos a empezar uno desde cero. ¿Sí? Bueno, hagamos esto. Supongamos que le tengamos uno hecho. Ahí está ese elemento de ahí. ¿Sí? Y le vamos a poner un 0,3. Le montamos un 0,3. Ahí está ese elemento, miren. Si se dieron cuenta, yo ya le monté un elemento que se llamaba un ejercicio 1 y le puse una dirección 0,3. Si le vieron el elemento de arriba, ya se montó. ¿Ve? E incluso me asigna el tipo de PLC con el que está hecho. Si está hecho con un SLC, miren el dibujito que se montó. ¿Sí? Ahora, intentemos cambiar. Veamos, ojalá haya hecho, no me recuerdo si le puse con otro. Ahí le borramos, ¿ya? Y también se me borró acá. Si le vieron que se me borró, ¿sí? Intentemos ver si le monto otro elemento. Ah, me parece que todos dice con los SLC. Le vamos a poner aquí un 0,4. La activamos. Bien, ahí se montó. También le he hecho, lamentablemente, le he hecho todos con los SLC. Pero ya vamos a empezar haciendo desde los micro, ¿ya? ¿Se dan cuenta aquí? El 04 es otro PLC que también se monta en la red, ¿sí? Y en esa redcita le dice, tiene un 03 que ya se desobligó, ya no le quiere tener, ¿sí? O le tiene un 04 que también está montado ahí, pero como nosotros queremos hacer todo desde cero, le damos un clic aquí donde dice close y le cerramos ese elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay elementos que están ahí, simplemente que no los estamos utilizando. Muy bien. Si alguien me dice cómo le podemos eliminar esto, déjenme ver si podemos remover. Desea remover, sí. Este también removamos. Removamos. Perfecto. Ahora estamos 0 kilómetros. Nos vamos a la plataforma de programación. Ojo, no está por más redundar. Esto me sirve para programar tanto el micro 1100, 1200, 1400, el 1000 y también toda la familia de los SLC. ¿Sí? Que esos son los PLCs que vamos a trabajar entre el día de hoy y el día jueves que tenemos clase. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Ya saben, desde cero, ¿no? Empezamos con una página nueva. Le arrancamos una nueva. El momento que le arrancamos una nueva me dice, usted tiene la opción de seleccionar todos los PLCs que se muestran aquí. Muy similar a cuando nosotros trabajábamos con el TIA Portal, ¿no? Sí, me dice, seleccione el dispositivo. Vamos a seleccionar nuestro dispositivo, como es el procedimiento adecuado. Tenemos aquí PLCs de la familia 505, mire. Si le vemos este aquí que me dice 50, yo también le puedo poner un nombre al procesador, no hay problema. Entonces yo tengo el 505, ¿sí? Con las diferentes características, ¿no? Diferentes características. Vamos a ver qué otros PLCs más. Hay el 505, el 504, el 503, 02, 01. Ahora nos vamos con las familias de los 1500, mira. Hay el 1500 tipo o serie C, B, C, D, A. Hay también los 1400, hay también los 1200, los 1100 serie A y B y los 1000. Miren, ahí están todos los controladores. Y aquí hay otros dispositivos. Vamos a apuntar, por ejemplo, intentemos, la intención siempre ha sido montar, distribuir, montar dispositivos que tenemos en el laboratorio con la finalidad de que cuando ustedes deseen, decir, ¿saben qué, ingeniero? Yo fui su alumno, ahí vamos a tener la posibilidad, Dios permite el otro semestre, de poder reconocer físicamente. No nos hemos conocido físicamente, pero ahora sí quisiera que por favor me preste el PLC para poder realizar las pruebas. ¿Sí? Venga, ahí están los elementos, tiene su programita o su computadora o utiliza una del mismo laboratorio y puede realizar. Entonces, por eso es que vamos a tratar de familiarizarnos con los elementos que tenemos en el laboratorio. Por ejemplo, ¿qué tenemos en el laboratorio? Tenemos los 1000, tenemos los 1100, los 1200 y los 1400. Veamos los más comunes, ¿sí? Por ejemplo, en el laboratorio exclusivamente el que tenemos es el 1100B. ¿De acuerdo? El ingeniero Jiménez tiene dos PLCs 1200 serie B. Nosotros tenemos aquí dos series B y también un 1400. Le vamos a poner el 1100. ¿Sí? ¿Cómo le hubiésemos puesto el 1500 que nos indicó el compañero también, me parece? O 1400, creo que era. Tenemos el 1100 y le aceptamos serie B, ojo, ¿no? Ok. Listo, ya le tenemos ahí nuestro PLC. ¿Sí? Seleccionado. Y se muestra la pantalla de programación. De pronto, si no se cuadra, de pronto la liñita de aquí no se cuadra, es muy facilito, nos vamos a donde dice Window, ¿sí? Y le arreglamos, le ajustamos. Quiere que le ajuste horizontal, vertical, de cascada, etcétera, etcétera. Simplemente quiero que se ajuste a las características del proyecto y le ajusto. Y se me queda ahí exactamente el espacio que hemos seleccionado. Muy bien.
¿Qué es lo que debemos hacer? Sí, lo lógico es aquí compilar. No le hemos dado un nombre, démosle un nombre. Le grabamos este archivito y le vamos a poner, por ejemplo, yo aquí estaba haciendo una carpetita para trabajar con el grupo del 2020, aquí, ¿sí? Bueno, ya hemos hecho con ejercicios que estaba probando el día, entonces, en estos días. Pongamos, por ejemplo, ¿qué sería? Estamos como ejercicio. Pongamos, ¿qué sería? Eje 1, llamemos así, pero no, para que no se haga, vamos, test ya. Prueba 1. No, prueba 1, así. No, es que es un nombre muy común, ¿no es cierto? ¿Qué podemos poner? Tarea. Tarea 1. ¿De acuerdo? Es que hay muchos nombres que luego vamos a tener inconvenientes, ¿ya? Tarea 1. Lo vamos a llamar así, tarea 1. Guardamos, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Compilar. Ojo, compilamos, ¿sí? Porque nos va a pedir el emulador que compilemos. Esta es la manera de poder compilar, ¿sí? Haciendo un barrido, ¿qué es lo que hacemos? Es, primero, grabamos el archivo, seleccionado el PLC, grabamos el archivo y compilamos. No importa que esté vacío, compilamos. Entonces aquí tenemos la computadorita, en el uno me dice verifica el proyecto y en el otro me dice verifique el archivo. ¿De acuerdo? Entonces compilamos con los dos. ¿Cómo se llama? Tarea 1. Perfecto. Nos vamos al emulador, ¿sí? Al emulador. Y seleccionamos el ejercicio. Bueno, evidentemente, como aquí ya estaba direccionado, hecho el path con el ejercicio donde yo le tengo montado, y aquí le tengo el tarea 1, mire. Abrir. Este procesador dice no soporta. Este tipo de procesador no soporta este. ¿Sí? Entonces significa que como es un simulador, lamentablemente no me soporta. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Sí? Entonces intentaría, por eso era que estábamos con ese inconveniente, ¿no? Vamos al procesador, busquémosle características del procesador. Aquí está el procesador, ¿no? ¿Sí? Si le vieron por dónde nos metimos, nos pusimos aquí, características del procesador. Aquí tenemos que acostumbrarnos. De pronto alguien tiene un emulador de una versión que me soporte el 1400, el 1500. Veamos si me soporta el 1400, ¿ya? Veamos, por aquí estaba el 1400. Tenemos el 1100. Al siguiente, veamos al 1200. Veamos si nos soporta el 1200, ¿ya? Apliquemos, ok, aceptemos. Veamos si soporta. Como repito, de pronto alguien sí les puede soportar, pero es porque la versión del emulador. Tarea 1. Tampoco soporta. No quiere soportar ninguno. Veamos. Características, el 1200 no soporta. Veamos el 1200, el 1400. Veamos si nos soporta el 1400. Dice, cambia el procesador, levantar la línea, ¿está seguro de continuar? Sí. Aceptar. Compilemos. Veamos si soporta esto. Tampoco soporta. Ese ha sido el inconveniente. No soporta ningún 1200. Déjenme ver. Perdón. Déjenme ver si soporta un micro. ¿Cuál no lo hemos probado? El 1200, no. Probemos un 1200. Sería. Veamos. Ya, intentemos ver si me permite soportarle este. Este sí soportó, vean. ¿Sí? Ya, montémosle, tenemos libre. Tenemos el 03. Vamos a montarle el 03. Ok. Vean, la grafiquita se mostró diferente al anterior, no al SLC. Qué mejor que se nos haya montado el micro con la finalidad de que al ejercicio o al PLC que nos indicó el compañero, también le podamos ya darle un trabajo, ¿no es cierto? Ya como para poderle definir. ¿Sí? Por ejemplo, este elementito de aquí está solo. Pero si le queremos montar elementos adicionales, ¿sí? Elementos de ampliación, facilito, ¿no es cierto? Lo podemos montar. ¿Dónde están los elementos que yo le puedo montar a esto? Nos vamos por acá por donde dice IO configuración. IO configuración. En el momento que nos mandamos por acá en el IO configuración, aquí se muestra, mire, un chasis, ¿sí? Un chasis virtual, evidentemente aquí. ¿Cuántos módulos? Me dice en el slot 0, ¿se recuerdan ustedes que yo les había comentado de que siempre en el slot 0 va el procesador? Entonces, aquí está puesto no como procesador, está puesto como PLC compacto. Me deja libre el slot 1, 2, 3, 4, 5, 6, me deja libre. Yo le digo, le quiero montar un dispositivo
Llamemos uno de entradas físicas, ¿ya? Uno de entradas físicas en el slot 1. Aquí están todos los detalles, miren. Si le vemos aquí, ¿sí? Tenemos un listado de todos los elementos que podemos montar. ¿Qué podemos montar? Dice aquí, este es uno, 8 entradas, ¿sí? Me dice un IA, 8 entradas a 132 voltios. Aquí hay es un canal, perdón, es un módulo de 2 canales de entrada y 2 canales de salida. Hay unas 8 entradas, hay un módulo de 8 entradas físicas, de 16 entradas físicas, de 8 salidas, de 8 salidas, de 8 salidas a relé. Hay un módulo de termocuplas, hay un módulo de RTDs, ¿sí? Hay diferentes módulos. Intentemos montar uno de entradas y salidas. Veamos a ver cómo es eso, ¿ya? Entonces le vamos a montar uno que me diga 8 entradas físicas. Le vamos a montar este ya. Ese que me dice ahí, 8 input 1030. Damos dos clics. Y ya se montó, miren aquí. Ya está montado ese dispositivo. Vamos a ponerle uno de salidas. Pongámosle uno de este también, así. Bastante parecido. Ah, no, pero es de 16. Veamos, uno de 8. Así, podemos ponerle a uno de corriente alterna, ¿ya? 8 de salida, perdón. Aquí le pusimos el de entradas, ¿no? 8 input. Ahí sí. El 8, perdón, este le vamos a poner de salidas. Ahí se montó 8 de salidas. Pongamos uno de RTDs. Le montamos uno de RTDs. Y pongamos uno, ojalá ya, uno de canales de entrada y salidas. Por ejemplo, le podemos poner el segundo. ¿eh? Ese me dice, 2 canales de entrada análogos y 2 de salida análoga. Le montamos ahí. ¿Sí? Miren, esta es la manera virtual de, o sea, ¿cómo es el procedimiento? Esto es la virtualización del PLC. La virtualización del PLC y sus módulos de ampliación. Se me quedan 2 slots que tranquilamente lo podemos dejar libres. No es necesario montar todos, ¿no? Porque físicamente no necesariamente vamos a montar todos. ¿De acuerdo? Ya le tenemos todos listos aquí. Queremos saber algo de ellos. Veamos si nos permiten. Veamos el que nos interesaría de pronto es el de RTDs. Le doy dos clics en el RTDs. Mire, aquí me permite básicamente realizar una configuración de esos elementos. Mire. Puedo ver características. Por ejemplo, este me permite configurar cuando yo le dé clic en el canal del 0 a 2. Me permiten realizar configuraciones de todo lo que corresponde al canal 0, al canal 1, al canal 2. Si yo tengo una RTD, le doy un clic aquí en el elementito donde me dice activar el canal. ¿Qué es lo que me permite? Veamos todo lo que me permite hacer. Me dice, ¿qué tarea quiere hacer usted? ¿Sí? ¿Quiere realizar de manera proporcional? ¿Quiere utilizar unidades de ingeniería? ¿Quiere escalar su dispositivo para hacer un PID? ¿Quiere que sus valores se muestren como valores de porcentaje o unidades de ingeniería por 10? Por ejemplo, intentemos ver, evidentemente que no tenemos ningún elemento para poderle visualizar. Dejémosle como unidades de ingeniería, que es lo que físicamente debemos hacer. Dice, ¿qué tipo de entrada tiene? Tiene una RTD de platino, una PT100, hay una PT200, una PT500, una PT1000, ¿sí? Hay de cobre también, ¿no? Ustedes saben que las RTD también existen de cobre, de níquel, hay de 10 cobre, 10 níquel, hay de níquel hierro, ¿sí? O simplemente resistencias, que son las más comunes que se les conoce como resistencias de lazo. ¿De acuerdo? Las más comunes son 250 y 500, las más comunes. Sí, vamos a dejarle por defecto la que viene de una PT100. Ustedes saben que no es por demás insistencia que hace una PT100. Es un elemento primario que me mide temperatura en función de la variación de resistencia. Se ha utilizado la resistencia de platino. La característica del 100, ¿qué es lo que me está indicando de que cuando estamos a temperatura de 0 grados centígrados, el valor de la resistencia me da 100 ohmios? Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Qué otro dato más? Me indica si necesita ponerles filtros. ¿Sí? Son filtros físicos, llamemos, filtros por software. En el caso que también me ayuda a atenuar, a apaciguar de pronto interferencias. Por lo general le dejamos en la recomendada. Y otro detalle también que es interesante, los famosos unidades, ¿no? Puedo hacerle básicamente las dos unidades generalizadas que pueden ser grados centígrados o grados Fahrenheit. Le podemos dejar habilitado a ver qué pasa con la simulación, ¿sí? Le dejamos aplicar y si yo quisiera activar dos RTDs más, no hay ningún problema, ¿no? O la cuarta RTD que solo se activaría en la configuración del clic, dando clic en donde dice canal 3. Muy bien. Veamos qué detalles. Esta también fue la intención para saber cómo se configuran los módulos análogos. Vamos a dar dos clics. Veamos ahí. Me dice configuración de los módulos análogos. Si le vemos aquí hay la configuración de entradas y las configuraciones de salidas. De entradas y de salidas. Dejemos configurado una a una, ¿ya?
configuremos el canal 0. Por ejemplo, en entradas me dice de 0 a 10 voltios. ¿Qué más tiene? También puede tener a corriente. Normalmente también existen lazos a corriente. Si es a voltaje, la más común y corriente de 0 a 10 voltios. Como hemos venido enlazando también lo que es el factorio, ¿sí? Ustedes saben que ahí simplemente le hemos enlazado o le hemos escalado de 0 a 10, que es de 0 a 27, 6, 45, 6, 24, algo así. Y que también podemos nosotros aquí generar el formato, ¿no? Que puede ser simplemente de manera proporcional o escalado para PID. Sí, podemos dejarle para nuestra aplicación que intentamos hacer. El de salida, vamos a dejarle de 0 a 10 voltios y escalado a PID. Asistido a estas dos, las otras me van a quedar por defecto, ¿no? Me dice de 0 a 10 voltios proporcional. Sí, le vamos a dejar tal cual. Muy bien. Hasta aquí, ¿qué hemos configurado? La parte física, ¿no es cierto? La virtualización de otros equipos. Aceptamos. Ya tenemos nuestros elementos. Bien. Tranquilamente, tanto el Lynx como el emulador, podríamos cerrarles, ¿no es cierto? Minimizarles sería la palabra. Nada más, pero le vamos a dejar ahí simplemente para ver cómo se comporta. Y empezamos con nuestro detalle de la programación. Hagámosle un poquito más pequeño este, nada más, como para que nos dé la posibilidad de poder trabajar acá. Muy bien, listo. ¿Qué otro detallecito más queremos? Es simplemente vamos a ver, ya saben, siempre yo acostumbro a hacer los primeros detalles cuando me encuentro con un nuevo controlador, un PLC, ver la funcionalidad de lo que es comunicación. Vamos a activar, por ejemplo, una lamparita, ¿ya? Rápidamente. Nos vamos por la línea que se muestra aquí en este detalle, ¿sí? Y le vamos a insertar una línea, ¿sí? Donde me dice ahí New Rung. Le insertamos una línea y empezamos. Le vamos a dar un contactito, ¿sí? Un normalmente abierto, le ponemos un cerrado y le ponemos una salida. De acuerdo. ¿Qué más? Un branch. ¿En qué consiste el branch? Para ponerle el contacto en paralelo. Mire. Entonces le ponemos el contactito ahí y le desplazamos acá. Perfecto. Sí, hasta ahí ya tenemos simplemente nuestra pequeña configuración de entradas y salidas. Ahora lo vamos a direccionar. ¿Sí? Hagamos otra cosa. De una vez, montemos como para ver si le hacemos como si estuviéramos como contactos físicos y de igual manera como contactos lógicos para lo que es el tema del sistema HMI. ¿De acuerdo? Como ya sabemos, esta funcionalidad es fácil. Los vamos a hacerle primero como físicos. ¿Qué son los físicos? Entradas físicas. Y le digo input. Mire todas las entradas físicas que se detalla. Por eso es que yo les monté todos esos elementos para poder direccionar. ¿Sí? Aquí hay una particularidad que ya no es como en los PLCs en los 1200, se recordarán que simplemente yo tenía, por ejemplo, una entrada que me diga el input 0.1, el input 20.1, el input 10.1. Aquí hay otra manera de poderles indicar, ¿no? Aquí yo tengo entradas físicas, dice. Tengo entradas, solo como entradas. ¿Qué tengo? En el módulo principal. En el slot 0, el primer número que se muestra aquí es el número de slot, el número de ranura. ¿Sí? El siguiente número es el número de byte. Y el siguiente número, el tercer número, es el número de bit. ¿De acuerdo? Si yo quiero tomarle que mi entrada sea desde el elemento principal, le voy a darle dos clics aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerle que le ingrese por el un módulo, es decir, por el módulo físico, por el módulo principal, el compacto, y sacamos por el otro módulo. Por ejemplo, aquí tenemos el de canales 8. ¡Oh, Dios! No le hemos puesto una salida física. Bueno, aquí no le hemos puesto. Se dan cuenta aquí que no hay solo tenemos un 8 output input, pero no tenemos un output. Saquemos un output. Intentemos hacerlo así. Vamos a estado, no. Es solo para que podamos ver esa funcionalidad. Funcionalidad de configuración. Entonces aquí tenemos entradas, salidas. Sí está, no sé por qué no nos salió así. No sé por qué no nos salió. Se dan cuenta que aquí está el output, ¿no? ¿Sí? Veamos. Entonces, intentemos. Si me va a compilar, me van a dar errores. Ya, vamos a ponerle input. Es que es input, lógicamente está input. Entonces, le vamos a poner cuáles son los módulos input. Input le vamos a tomarle desde el elemento compacto. ¿Sí? Hay una gran ventaja que este ordena, así como pasó con el TIA portal, este ordena. ¿Sí? Y me dice ahí, usted va a tomar la primera entrada del módulo que está ubicado en la ranura 0, en el byte 0, el bit 0. ¿Sí? Es decir, el primer bit. Y le doy un enter.
El momento que yo le doy un enter, le voy a poner un star. Llamémosle un star, qué sé yo, línea positiva. ¿Sí? Star, línea positiva. Ok. Acá le vamos a poner la misma historia, pero como input, ¿no? Input. Le doy 2 clics. Ahora resulta ser que dejémosle nomás el input ahí, ¿ya? Y le vamos a montar, solo para que se pueda ver ahí, ¿sí? De igual manera, voy a montar desde el PLC principal, ¿sí? Está en el slot 0, el byte 0, el bit 1. Enter. Y le vamos a poner un stop. Stop, línea, perdón, línea post. Ok. Y luego tenemos este elemento de aquí, que le vamos a hacerle como un stop. Bueno, ahora sí. Un stop. Ay, perdón, estoy mal. Entonces, este es la entrada, ¿no es cierto? Pero resulta ser que no es una entrada física. Como vamos a hacer un HMI, le vamos a poner un bit, ¿no es cierto? Un binary. Aquí no se llama M, ¿sí? Aquí los binarios se les considera con la letra B, de Boolean. Los números enteros se les considera con la letra N, así como está en este listadito acá, en el lado derecho. ¿Sí? Las entradas como input, las salidas como output, los S como estados, los elementos binarios, todas las marcas, ¿sí? Son los binary o boolean. Los temporizadores como T, los contadores como C, ¿sí? Los valores que nosotros vamos a utilizar en etapas de control como R, los números enteros como N, ¿sí? Nos hace falta los flotantes. Bueno, aquí están reservados. Pero bueno, nos hace falta la lista de los F, ¿no es cierto? Que son los flotantes. Bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos con esto. Entonces aquí, en este listadito, nos hace falta poner un boolean. Le vamos a poner un binary. Sí, por defecto me sale el 3. Ya no tengo que estarme preocupando y a dónde se me irá. Simplemente debo preocuparme del tag, ¿no es cierto? Y le vamos a poner aquí un star, línea, esperemos que no se genere mucho, y se va a llamar un HMI. Mire, línea positiva HMI. ¿De acuerdo? Y aquí le vamos a poner nuestra salida. Nuestra salida va a ser un output. Output, ahora sí, ¿dónde le quiero sacar? ¿Le sacaré por el mismo elemento? ¿O le sacaré por el elemento de salida que le tenemos acá? Saquémosle por el mismo elemento, luego le cambiamos a ver si de pronto nos da un error. ¿De acuerdo? Le vamos a sacar por el mismo elemento físico. Y le pongo como salida. Y le vamos a poner aquí, sí, este será una línea post, línea positiva. ¿Ok? Si yo le quiero guardar, simplemente, si yo le quiero enclavar, le arrastro este elementito y le pongo ahí, mire. Ya se me quedó acá. ¿De acuerdo? De igual manera, le vamos a hacer un boolean para poderle montar como un HMI. Este HMI le vamos a llamar, así como le pusimos un estado, le vamos a llamar un start línea positiva HMI. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Se dan cuenta aquí que simplemente es por un ajuste, ¿no? Por un ajuste que se movió. Una vez que ya le tenemos todo listo ahí, ¿sí? Simplemente vamos a compilar. Un detalle importante es la compilación o verificación del proyecto, así como del archivo. Y le vemos aquí en la parte inferior. Aquí en la partecita inferior me dice, se ha verificado por completo y no existen errores. Como no existen errores, ya tenemos una alta probabilidad de que esto nos podría funcionar. ¿Cómo es lo que nosotros hacemos? Aquí donde me dice offline, lo puedo descargar. Si estuviera en una red, nos diríamos por el comps. Y vamos a ver qué elemento está activo. Y de los elementos que están activos, mire, aquí tenemos el 3 que está activo. ¿Sí? Este es el elemento activo por donde yo voy a descargar. ¿Qué es lo que voy a hacer? De pronto cancelo, ayudo, le pongo en línea, subo la información, es decir, si ya le tuve algún documento en ese PLC, levanto la información o descargo. Le vamos a descargar. ¿Sí? Aquí simplemente me van generando backs, por eso es o respaldos que se me van generando algunas pantallas. Una vez que ya está descargado, al parecer está descargado, vamos a intentar ponernos en línea, ¿no es cierto? Go online. Me dice, no responde el procesador, algo le sucede. Veamos por acá. Oh, Dios. Déjenme ver tarea 1. Ok. Esperemos de que... Ay, ya, veamos qué pasó. Entonces, compilamos. ¿Sí? Veamos. Un segundito. Este que me dice download. Bajemos el download. Intente otra vez. Se ha verificado por completo. No existen errores. Veamos. ¿Sí? Intentaríamos ahora ponernos en línea.
No responde el procesador, dice. ¿Sí? Está conectado, no está conectado a un SLC o un micro, algo le sucede a nuestro famoso simulador. Era porque le estaba moñando con el otro elemento. ¿Sí? Ya, ¿qué es lo que podría ocurrir? Que por eso es que no me deja simular. Es que las tarjetas que nosotros le hemos puesto ahí, ¿sí? De pronto, como es simulado, no me permiten actuar. Eso puede ser uno. O, en su defecto, podríamos cambiarle el procesador, ¿no es cierto? Cambiarle nuestro procesador. Es decir, que cambiarle al SLC que no nos daba ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Sí. Pero, permítanme ver, intentemos la última vez, ¿ya? Intentemos observar la última vez. Y aquí intentemos este elementito de aquí cargarle. Veamos si me deja cargarle. Abrir. Le ponemos nuevamente como un 03 que le tenemos ahí arriba. Ok. El destino está duplicado. Bueno, montámosle un 04. Ya. Veamos ahí, ¿ya? Entonces, ahora sí, como tenemos dos PLCs ahí, intentemos ver con cuál nos bajamos. Estamos con el 4. ¿Sí? Con este es el que nosotros nos vamos a apuntar. De acuerdo, nos ponemos en room. ¿Estás seguro? Y ahí está listo para correr. Sí, entonces ahora como ya está listo para correr, sí, le tenemos todo bien bonito, le abrimos solo para que se pueda observar bien, ¿ya? Y le ponemos a range. Y le ajustamos al tamaño de la pantallita. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que nosotros podemos hacerles? Simular. Me dice, arranque de manera física o arranque desde el HMI, desde la pantallita. Vamos a intentarle desde manera física. Le vamos a darle un, puedo yo, force on. Vamos a intentar con force on. Miren, si se activó o no. Si activa, entonces, ¿qué es lo que debo hacerles? Force off, retirar el force off. Y ahí ya le tengo, miren, está activo, así, ya está activo. Sí, pero está aquí activado el force. Por lo tanto, si yo le dejo ahí, no hay ningún inconveniente. También le puedo activarle desde el HMI, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? Un toggle bit. Le activamos y le desactivamos. Miren, ahí está. Está funcionando. Y le debo apagar, desde luego. ¿Cómo le puedo apagarle? De igual manera, le puedo activarle utilizando este toggle bit. Le debo regresar el toggle bit, ¿sí? Le puedo volverle a encender por aquí con un force on, un toggle bit. No me deja el toggle bit. Le hacemos un force on. Le retiro el force off y se me queda ahí. Le puedo apagarle desde la pantalla, voy a estar desde el mismo PLC, force on, le apago, le retiro. ¿De acuerdo? Con todos estos detallecitos, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Es, ¿sí? Se acostumbra, todos los forces se quedan activos. ¿Sí? Este detalle, por ejemplo, en los otros PLC, perdón, en el PLC que hemos visto, se quedan forzados, pero no me indican. De pronto se muestra, yo debo de tener la particularidad de ver qué se nos quedó forzado. Retiro todos los forces, ¿sí? Retiro todos los forces y se me queda ya nuevamente activo. ¿De acuerdo? Sí. Yo quisiera que, por favor, ya siendo que me he llevado unos 8 minutitos más de ustedes, yo quisiera que le utilicemos esta misma herramienta. Ya saben, simplemente lo que vamos a hacer es a utilizar, bueno, los contadores y temporalidades que quería trabajar el día de hoy ya no alcanzamos a hacer. Vamos a hacer un programita pequeñito nada más para el día jueves. Yo quisiera que por favor le tengan instalado todo esto bien bonito, ¿sí? Y de igual manera el Logix Pro que también nos va a ayudar, ¿sí? Y el día jueves nos vemos para poder continuar con este trabajito. Podemos trabajar de igual manera con el micro y con el SLC. ¿De acuerdo? Sí, entonces que le tengan todo instalado porque les va a hacer una pequeña evaluación para que me compartan la pantalla y poder saber cómo estamos avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la tarea para el día jueves es de que me ayuden haciendo en esta plataforma un arranque, ¿no? Ya saben, el arranque típico del Y delta, esto es para que me funcione con freno dinámico e inversión. La intención es de que utilicemos los temporizadores y los contadores. Con esos avances ya tenemos un paso ya bastante adelante como para poder continuar con esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, señores. Muchas gracias. Yo les agradezco por su Inge, atención. Sí, dígame, sí la escucho. buenos días. Disculpe, quería comentar algo acerca del deber que tuvimos que presentar el día sábado, Inge, con respecto a mi grupo, Inge. ¿Qué pasó? Sí, es que lo que pasa es que el video que subimos a YouTube, subimos con mi cuenta y resulta que me eliminaron el video, Inge. ¿Será, Pero como será, nosotros, será por que sí, puso algún fondo musical, alguna cosa? no, dicen que mi cuenta no es validada. Me dijeron eso, entonces tuve que seguir algunos pasos. Pero como subimos con anticipación, Ya. sí pude volver a subir el video, pero ya no puedo editar, o sea, lo que es el link que subimos al informe, lo que Ya. se sube al formulario. Sí, sí, sí.
ya no se puede editar. Entonces le subimos el link a lo que es el Moodle. Ah, ya. ¿Sabe qué? Ahí me manda un mensajecito por el WhatsApp para poderle ver, ¿ya? Me manda un mensaje de tal manera que Listo, usted me ingeniero. dice, Muchas este es gracias. el link y yo ya me descargo para poder ver eso. Sí, no hay problema, no hay problema. Hecho, Listo, ya. Bueno, ahora sí, ingeniero. cuídese Muchas mucho gracias. Y ya, para muchas servirles. gracias. Que tengan un excelente resto del día y cualquier novedad de igual manera me informan nada más, ¿ya? Que estén muy bien. Hasta luego, señores.